Capítulo 101. Barco fantasma congelado. Todos sus subordinados habían saltado al mar y habían huido. Aunque el capitán Reid los estaba maldiciendo por no ser leales, no pudo escapar con ellos. Después de enojarse, Cassandra tenía toda la atención en Reid. Reid buscó una oportunidad mientras sostenía la cruz. Usándolo como una daga, lo apuñaló en los huesos de Cassandra. Desafortunadamente, fue inútil. La cruz en su mano solo tenía la forma. Muchas personas simplemente no entendieron que la razón por la cual las cruces podían exorcizar el mal no era por su apariencia, sino por el poder sagrado que contenían. No era como si una cruz hecha con solo 2 piezas de madera pudiera producir el poder de la luz sagrada de la nada. Solo las cruces bendecidas por el poder sagrado fueron efectivas. En este punto, la iglesia había engañado a mucha gente. Aunque es posible que muchas personas no se encuentren con cosas malas en toda su vida, una vez que se encuentran con una, este conocimiento solo las dañará. La cruz apuñaló el cuerpo de Cassandra, pero no tuvo el efecto deseado. En cambio, Cassandra agarró su mano y el poder de la escarcha se extendió y congeló todo su brazo. Reid era un hombre despiadado. Al ver que la escarcha se extendía por su cuerpo, tomó una decisión rápida. Su mano izquierda cortó su brazo y cortó la mano derecha para poder dejar el control de Cassandra. En medio de la agonía, inconscientemente agitó su alfanje y lo apuntó a Cassandra. Sorprendentemente, funcionó y le rompió algunas costillas a Cassandra. Aunque no sintió ningún dolor, inconscientemente retrocedió. Después de darse cuenta de que los ataques físicos eran efectivos, Reid se volvió enérgico. Apretó los dientes y dio un paso adelante, queriendo perseguir a Cassandra. En el cielo, Roy ya no podía soportar mirar. Aunque Cassandra era un lich, esta fue su primera batalla real. Roy quería entrenarla, pero descubrió que había cometido muchos errores. Como no muerto, ¿qué podía temer romper algunos huesos? Por otro lado, el capitán pirata parecía tener una rica experiencia en combate. De hecho, aprovechó la oportunidad para contraatacar, lo que hizo que Cassandra se pusiera nerviosa. Incluso inconscientemente se retrató de su poder de congelación. Tigre gordo, baja y ayúdala. Roy le dijo a Fat Tiger, que volaba a su alrededor. Fat Tiger aulló y se lanzó hacia la cubierta. Reid persiguió a Cassandra y se dio cuenta de que este no muerto no era tan difícil de tratar como imaginaba. Mientras pudiera matarla aquí, su prestigio en este barco se dispararía de inmediato. Además, tendría más capital para presumir, y cuando la gente lo mencionara, mencionarían su título de asesino de no muertos. Quizás incluso podría aprovechar esta oportunidad para convertirse en una existencia comparable a la de los 9 señores piratas. Leer en tu novela ligera.com. Al igual que había 5 de los 4 reyes celestiales, había 10 de los 9 grandes señores piratas. ¿No era esto normal? Justo cuando Reid se sentía feliz, el barco pirata de repente se sacudió violentamente. Con un bang, un objeto enorme cayó en la cubierta detrás de él, haciendo que todo el barco se hundiera, como si estuviera a punto de ser presionado contra el mar. Cuando Reid se dio la vuelta para ver qué estaba pasando, todo su cuerpo se congeló. No porque estuviera congelado por el poder helado de Cassandra, sino porque después de ver lo que había quedado atrás, todas las células de su cuerpo estaban enviando fuertes señales de peligro a su cerebro. No se atrevió a moverse. Realmente no se atrevió a moverse ahora. Porque detrás de él, un enorme perro del infierno lo estaba mirando. Fat Tiger no hizo nada. Sus 3 cabezas solo miraron a Reid con una mirada amenazante. Quien realmente le asestó el golpe fatal fue Cassandra, que se había recuperado de su conmoción. Ella parecía sentirse un poco avergonzada de haber sido forzada a tal estado por un pirata. Si esto continuaba, ¿cómo podría completar su venganza? Por lo tanto, Cassandra hizo un movimiento. Extendió las manos y un fuerte estallido de aura fría surgió de debajo de los pies de Reid, congelándolo en un instante. Parecía que después de esta batalla, finalmente había comprendido una pequeña técnica para usar el poder de la escarcha. Sin embargo, aunque Reid estaba congelado, debido a que el hielo no estaba tan frío, todavía estaba consciente. Miró al perro del infierno frente a él a través del hielo mientras sentía que su fuerza vital era absorbida por el esqueleto detrás de él. Mientras se estaba muriendo, de repente sintió como si entendiera algo. La tormenta de anoche parecía haber abierto las puertas del infierno. Reid murió, y sus subordinados no leales no pudieron escapar demasiado porque Roy hizo un movimiento. Volando en el aire, Roy agarró a los piratas del mar uno por uno y los arrojó de regreso al barco pirata para que Cassandra los identificara. Cassandra revisó los oídos de estos piratas uno por uno pero no encontró a ninguno perdido.
Aunque una de las orejas de los piratas estaba dañada, fue por un pendiente que un enemigo le arrancó en la batalla. El enemigo de Cassandra no era alguien en este barco pirata. Los piratas estaban aterrorizados y temblando. No solo aparecieron los no muertos, sino que incluso aparecieron un demonio y un perro del infierno. Los piratas incluso pensaron que su barco había irrumpido en el Triángulo del Diablo anoche debido a la tormenta. Aunque no fueron el objetivo de la venganza de Cassandra, Roy no los dejó escapar. Era el mundo de piratas del Caribe, y básicamente no había piratas inocentes. Roy le arrojó a los piratas a Cassandra y le permitió absorber su fuerza vital para fortalecer su poder mágico. Dado que Roy planeaba dejar que Cassandra completara su venganza por su cuenta, era lógico que él la fortaleciera. Entre todos los piratas, Roy dejó solo al más joven. Después de arrojar al adolescente a un bote salvavidas, Roy le dejó comida para 3 días y luego le dijo: «Niño, te dejaré ir. Pero tienes que ayudarme a transmitir un mensaje». El joven estaba temblando por todas partes, pero aún asintió apresuradamente ante las palabras de Roy, temiendo que el demonio cambiara de opinión en el siguiente segundo. «Estoy buscando una tripulación pirata. No sé su nombre, pero a uno de los piratas le falta una oreja». Roy señaló a Cassandra. «Mataron a una persona lamentable antes, y ahora el alma vengativa ha regresado para encontrarlos. Antes de encontrar a estos piratas, la venganza no se detendrá. Mataremos a todos los piratas que encontremos». El joven asintió, indicando que escuchó todo claramente antes de que Roy lo dejara ir. El joven remaba en el bote, tratando desesperadamente de escapar del barco pirata. Pero antes de que pudiera llegar lejos, de repente vio hielo negro extendiéndose sobre el barco pirata. Pronto, todo el barco estuvo cubierto por una gruesa capa de hielo sólido. No había personas vivas en este barco, por lo que Roy no dudó en usarlo. Usó su poder mágico para congelar toda la nave, haciendo que la nave originalmente frágil fuera anormalmente resistente. La próxima vez que se encontrara con piratas, no necesitaría dejar que Cassandra esperara en la superficie del mar. En cambio, podría usar directamente este barco de hielo para chocar contra su barco. Bajo la luz del sol, el hielo negro parecía feroz. El aura negra y fría se extendió por todo el barco y lo envolvió, añadiendo una sensación de misterio sin fin a todo el barco. Incluso el joven, que se marchaba y miraba desde lejos, sintió que se le erizaban los pelos. Juró en su corazón que si podía escapar esta vez, ya no sería un pirata. Esta línea de negocio no era en absoluto romántica y aventurera como había imaginado. Solo había peligro y miedo extremos. Las noticias en el mar se transmiten muy lentamente. Había pasado más de un mes antes de que los rumores sobre el barco fantasma congelado se extendieran gradualmente entre los piratas. Durante el mes pasado, este barco fantasma congelado había atacado varios barcos piratas. Y sin excepción, los lugares de los ataques quedaron con solo los restos de los barcos y los cadáveres marchitos flotando en el mar. Los piratas estaban alarmados e inquietos. Aunque hubo innumerables leyendas en el mar, la leyenda esta vez no fue una con innumerables versiones, donde no estaba claro si era verdadera o falsa. Esto se debió a que todos los testigos y sobrevivientes decían lo mismo. Dentro de las diversas tabernas de Puerto Tortuga, todos estaban discutiendo este asunto. ¿Sabes que el no muerto con túnica es un lich? Ella es un espíritu vengativo que resucitó con el poder de un demonio. Ese demonio es el más aterrador porque el perro del infierno y el lich son sus sirvientes. Si el lich no puede vengarse, el diablo no volverá al infierno. El demonio puede volar, y en el mar, nadie puede evitarlo. Siempre pueden encontrar sus objetivos. Estamos en problemas ahora. Con este barco fantasma congelado, nuestro barco pirata no se atreve a salir al mar. El nuestro también. Solo podemos quedarnos en el puerto. Eso tampoco es seguro. Aunque ahora están en el mar, ¿quién dice que no pueden bajar a tierra? Maldición. ¿Qué tripulación pirata era? Causaron un gran problema. Si sabes quiénes son, captúralos y dáselos al demonio y al lich. Cállate. ¿De qué lado estás? Aunque esos piratas hicieron algo mal, son humanos como nosotros. ¿Quieres entregar a tus semejantes humanos al demonio? Mierda. Estás ahí parado y hablando sin hacer nada. Si eres tan capaz, ¿por qué no te deshaces de ese barco fantasma? ¿No sigues escondido en este puerto? Va. Cobarde. ¿Cómo te atreves a regañarme? Toma mi puño. En las tabernas de Puerto Tortuga era normal que los piratas empezaran a discutir cuando no estaban de acuerdo entre ellos, y los piratas que estaban discutiendo pronto también empezarían a pelear. En medio del caos, alguien irrumpió repentinamente en la taberna. Jadeando, gritó: «Buenas noticias.
Al instante, todos los que estaban peleando se detuvieron y miraron al intruso. El hombre explicó apresuradamente. Se dice que un señor pirata está planeando lidiar con este barco fantasma congelado. Capítulo 102, negarse a creer. La noticia de los piratas era correcta. Un señor pirata había actuado. Quizás en opinión de Roy, solo estaba ayudando a Cassandra a completar su venganza, pero en realidad, a los ojos de los piratas, este asunto ya se había elevado a un nivel legendario. Demonio, perro del infierno, Lich. Estas criaturas que solo existían en las leyendas de las religiones aparecieron en la vida real y causaron que los piratas estuvieran en un lío. Pero por otro lado, si alguien pudiera resolver este asunto, ¿no significaría eso que ganaría un gran prestigio? Al igual que el capitán pirata Reid, quien pensó que podía convertirse en el asesino de no muertos y nunca había sospechado que los humanos se sobreestimaban a sí mismos y pensaban con ilusión. Sin embargo, nadie había esperado que el primero en dar un paso adelante fuera Amand, señor pirata del Mar Negro. Como uno de los infames 9 señores piratas que vagaban por los 7 mares, Amand no era alguien con poca inteligencia. Antes de que los otros pirateros hicieran un sonido, no debería haber saltado con tanta prisa. Con su reputación, parecía innecesario que confiara en derrotar al barco fantasma congelado para hacerse un nombre. Pero se convirtió en la primera persona en hablar sobre la intención de deshacerse del barco fantasma congelado. Al principio, cuando los piratas en Puerto Tortuga se enteraron de esta noticia, se mostraron un poco escépticos, pero luego alguien señaló que esto podría tener algo que ver con la fe de Amand. Sí, el señor pirata del Mar Negro era religioso. Los demonios y los muertos vivientes eran criaturas de las leyendas de las religiones abrahámicas. Incluso los sacerdotes no habían salido a eliminar el mal, entonces, ¿qué tenía que ver con Amand? Pero no había otra forma. La mayoría de las veces, no había ninguna razón para este tipo de lucha religiosa. Amand pensó que si podía eliminar al demonio en el barco fantasma congelado, ¿no probaría eso que era realmente el hijo del Mar Negro bajo la guía de Alá? ¿No probaría eso que Alá era más grande que Dios? Los piratas podían adivinar lo que estaba pensando Amand, por lo que todos esperaban a ver qué pasaba. En cuanto al señor de los piratas del Mar Negro, los piratas también le tenían mucho miedo porque el señor de los piratas y el hijo del Mar Negro también era una existencia que sabía cómo usar poderes sobrenaturales. Se dijo que en su flota pirata, todos los barcos tenían zombies vudú sobre ellos. Estos zombies vudú también eran conocidos como cadáveres reanimados, y Amand los controlaba para luchar por él. Eran monstruos con una fuerza inmensa que no sentían dolor y también eran difíciles de matar. Fue con la ayuda de estos cadáveres reanimados que se podría decir que Amand era invencible. Y el propio Amand sabía cómo usar muñecos vudú y podía usar maldiciones para matar a sus enemigos. Frente a un oponente tan extraño, los piratas ordinarios estaban completamente indefensos, por lo que le tenían mucho miedo a Amand y no se atrevieron a provocarlo. Pero ahora, Amand representaba a los piratas, por lo que incluso si le tenían miedo, los piratas no eran tacaños con sus elogios hacia él. Cuando hablaban de esto en las tabernas, todos lo lamían desde lejos. Leer en tu novela ligera com. Si Amand realmente tuviera éxito, su reputación saltaría a la cima de los 9 señores piratas. Roy no sabía sobre esto, pero unos 12 días después, Roy encontró una gran flota apareciendo alrededor del barco fantasma congelado. Al principio, Roy pensó que era la Royal Navy o la Armada Española. Después de todo, aunque los objetivos de la venganza de Cassandra eran piratas, porque ella y Roy no eran humanos, no había garantía de que la Royal Navy y la Armada Española no parecieran defender la justicia. En su impresión, solo estos dos países tenían grandes flotas. Sin embargo, Roy se dio cuenta de que estaba equivocado cuando vio las banderas piratas negras colgando de los barcos. Aunque los piratas llamaron al barco de Roy y Cassandra el barco fantasma congelado, no era un barco fantasma real después de todo, y era imposible que realmente apareciera y desapareciera. Todavía era rastreable, por lo que no fue sorprendente que los piratas lo encontraran. Roy no sabía mucho sobre la distribución de fuerzas en el mundo de piratas del Caribe, por lo que no podía reconocer que era la flota del pirata del Mar Negro Lord Amand. Solo pensó que los piratas estaban trabajando juntos para resistirlo, pero esto no obstaculizó la ira de Roy. Roy había atacado todos los barcos piratas que veía indiscriminadamente con Cassandra. Su objetivo era, naturalmente, hacer que los piratas le temieran y entregar a los piratas que asesinaron a Cassandra para apaciguar la ira de Roy. Sin embargo, después de ver esta flota pirata, Roy se dio cuenta de que había subestimado el coraje de estos piratas. De hecho, pensando en ello, tenía sentido.
¿Cuánta riqueza representó la gran era de los descubrimientos en este mar? Para viajar por el mar con seguridad, los piratas incluso se habían atrevido a sellar a la temperamental diosa del mar, y mucho menos a un demonio y un lich. Parece que su miedo hacia mí no es lo suficientemente profundo. Roy miró a la flota pirata que lo rodeaba con una sonrisa siniestra. Boom. 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 Antes de que la flota pirata se acercara al barco fantasma congelado, las balas de cañón parecidas a la lluvia volaron. Las balas de cañón que no impactaron en el objetivo arrojaron pilares de agua alta en el mar, y las balas de cañón que golpearon el barco fantasma congelado enviaron trozos de hielo volando. Aunque el hielo oscuro y sólido condensado de la magia helada de Roy podría absorber el impacto de las balas de cañón, y no debería tener problemas para proteger la nave, sería demasiado extravagante si desperdiciara su poder mágico en la nave. Por lo tanto, Roy permitió que los piratas hicieran pedazos el barco fantasma congelado y voló hacia el cielo con Fat Tiger y Cassandra. Ponte al día por detrás. Les daré una lección primero. Roy le dijo a Cassandra antes de batir sus alas y volar hacia los barcos piratas. Debido a la distancia, los piratas no vieron a Roy volar. Solo vieron que el barco fantasma congelado se convertía en innumerables fragmentos bajo el bombardeo de innumerables cañones y no pudieron evitar animar en voz alta. Pero antes de que pudieran celebrar, Roy descendió en picado del cielo. ¡Boom! Roy aterrizó en uno de los barcos de la flota, sacudiendo todo el barco 2 veces, provocando que aparecieran grandes grietas en la cubierta. Bajo las miradas de sorpresa de los piratas, Roy se puso de pie lentamente. Extendió sus brazos y alas y dejó escapar un fuerte rugido. Roar. Con este fuerte rugido, Halo of Fear de Roy se activó por completo. Un campo de fuerza invisible se extendió y envolvió todo el barco pirata. Los más de 200 piratas en el barco sintieron una fuerte e incontrolable sensación de miedo en lo profundo de sus corazones. Sus manos tensas se aflojaron repentinamente y dejaron caer las armas en sus manos, produciendo sonidos metálicos contra la cubierta. Sus piernas parecían perder toda la fuerza mientras se arrodillaban en el suelo débilmente, y algunos de los piratas tímidos incluso se mojaban los pantalones. No solo eso, con la influencia constante del Halo of Fear, estos piratas en realidad comenzaron a gritar en voz alta después de que su miedo alcanzó su punto máximo. Huyeron presas del pánico en la cubierta mientras gritaban de horror. Algunos de los piratas más cercanos al costado del barco saltaron directamente al mar, independientemente de los vientos y las olas altas. La gente del barco pirata había perdido la voluntad de luchar en un solo intercambio. El efecto del Halo of Fear fue simplemente irresoluble para aquellos con una fuerza de voluntad débil. Sin embargo, también hubo algunos que no se vieron afectados. Eran los cadáveres reanimados que Amanda había dispuesto en el barco. Estos cadáveres reanimados estaban hinchados y parecían personas gordas, pero de hecho, sus cuerpos obesos solo estaban hinchados. Cada uno de estos cadáveres reanimados tenía forúnculos espesos y malolientes, y pus de color verde amarillento rezumaba constantemente de los forúnculos. Todos los cadáveres reanimados tenían bocas torcidas, ojos de color blanco grisáceo y parecían muertos. Con pasos pesados, se abalanzaron sobre Roy con varias armas en sus manos. A los ojos de Roy, estos cadáveres reanimados eran todos muertos vivientes que habían perdido sus almas. Aunque se les llamaba cadáveres reanimados, eran más como carne podrida que podía caminar bajo el control de una técnica secreta. ¿Cómo podía Roy permitir que estas horribles criaturas zombies se le acercaran? Extendiendo una garra, Roy apretó el puño ante un cadáver reanimado. Con su poderosa psicoquinesis, inmediatamente controló el cadáver reanimado para que flotara y luego lo movió ligeramente. El cadáver reanimado se estrelló inmediatamente contra los otros cadáveres reanimados. Había un total de 6 cadáveres reanimados en esta nave. No eran muchos, pero habían salido corriendo al mismo tiempo. Después de ser aplastados por Roy, estos cadáveres reanimados que no eran ágiles se amontonaron. Todavía había decenas de barcos de varios tamaños en la flota. Roy no planeaba perder el tiempo con estos tipos. Mientras estos cadáveres reanimados rodaban juntos, Roy sacó a Frostmourne del espacio del sistema. Sosteniendo Frostmourne apuntando hacia abajo, Roy apuñaló su espada en la cubierta agrietada. Al segundo siguiente, hubo una serie de crujidos. La cubierta del barco comenzó a colapsar bajo la poderosa fuerza destructiva de Frostmourne, e innumerables grietas se extendieron desde la cubierta hasta la bodega. El intenso aura fría que emanaba de la espada también congeló el vapor de agua en las grietas para formar hielo. De esta manera, cuando las grietas estuvieran llenas de hielo, todo el barco ya no podría aguantar. Con un fuerte bam, toda la nave explotó.
El gran barco se hizo añicos en decenas de miles de pedazos en un abrir y cerrar de ojos, como si hubiera sido alcanzado por una bomba que pesaba miles de kilogramos. Sin embargo, no había fuego a la vista. Solo había innumerables cristales de hielo que reflejaban la luz del sol en los fragmentos. ¡Qué escena tan cruel y trágica! Después de que Roy destruyó el barco, los piratas cayeron al agua, mientras Roy batía sus alas en el aire y se volvía para atacar otro barco. Capítulo 103, un regalo de saludo inolvidable. Cuando Roy terminó, llegaron Fat Tiger y Cassandra. Cassandra no podía volar, pero podía flotar. Después de que Fat Tiger la colocó en un barco, ya no se molestó con ella. Saltó a otro barco y encendió un incendio. Nadie se atrevió a acercarse a una criatura feroz como Fat Tiger. Las leyendas de varios mundos eran diferentes. Algunos decían que los perros del infierno eran los guardianes del inframundo, y algunos decían que los perros del infierno eran perros malvados del infierno. Pero no importa qué tipo de leyenda fuera, los perros del infierno eran existencias aterradoras. Los piratas nunca antes habían entrado en contacto con una criatura tan mítica, pero hoy finalmente presenciaron una. Llamas. Llamas negras. Cuando Fat Tiger abrió la boca y escupió las ardientes llamas del infierno, sin importar si era el barco o los humanos, ninguno de ellos se salvó. El fireno liberó mucho calor, pero quizás fue por esto que la temperatura del infierno fue extremadamente alta. Cualquier parte de los piratas que tocara el fuego del infierno se reduciría a cenizas en unos pocos segundos, y ni siquiera tendrían tiempo de saltar al agua para extinguir las llamas. Además, incluso si tuvieran tiempo de saltar al mar, no podrían extinguir las llamas negras. Esto se debió a que la quema del fuego del infierno no dependía del oxígeno, sino del poder mágico del lanzador. Mientras el poder mágico del lanzador no se agotara, el fuego del infierno no se extinguiría, incluso en el agua. Fat Tiger, el perro del infierno que ardía con llamas negras, causó estragos en el barco pirata y pronto incendió todo el barco. Innumerables piratas gimieron mientras se reducían a cenizas, y Fat Tiger se alimentaba de sus almas uno por uno. En comparación con la situación en la que Roy y Fat Tiger habían aniquilado un barco en el momento en que atacaron, el barco pirata que abordó Cassandra se consideró afortunado. Después de absorber la fuerza vital de muchos piratas, el poder mágico de Cassandra había crecido bastante, pero todavía no podía destruir un barco tan rápido. En el barco pirata, ella constantemente desataba su poder mágico de escarcha, convirtiendo a los piratas corriendo en esculturas de hielo de cristal de tono negro. Estas esculturas de hielo eran realmente realistas, porque conservaban los movimientos de los piratas. Después de convertir a todos los piratas del barco en esculturas de hielo, Cassandra cosechó tranquilamente su fuerza vital y sus almas. Un barco pirata tras otro se rompió, fue quemado por llamas negras o se convirtió en esculturas de hielo. En todo momento, resonaban los gritos de los piratas del Mar Negro. Pronto, más de la mitad de la flota pirata fue destruida. Amand, hijo del Mar Negro, uno de los 9 señores piratas, se encontraba actualmente en su buque insignia. Aunque otros barcos piratas protegían el buque insignia, Amand no se sentía seguro en absoluto. Cuando vio cómo Roy luchaba a través de su catalejo, se dio cuenta de que había cometido un gran error. Los demonios eran diferentes a los humanos. No era el tipo de existencia que podría ser derrotado por cañones y tácticas de oleadas humanas. Cuando vio que Roy podía volar, supo que los piratas habían perdido su mayor ventaja, porque Roy no luchaba en el agua para nada. En cuanto a los cadáveres reanimados que había colocado en los barcos, no tuvieron ningún efecto. No importa cuán poderosos fueran los cadáveres reanimados, o cuán intrépidos fueran a la muerte, si ni siquiera podían entrar en contacto con el enemigo, ¿cómo podrían desempeñar su papel? Leer en tu novela ligera.com. En el pasado, Amand estaba muy satisfecho de sí mismo por tener estos cadáveres reanimados como subordinados. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que la amenaza de los cadáveres reanimados solo era útil contra los humanos. Para el demonio, el perro del infierno y el lich, no eran nada. Capitán, piense rápidamente en una manera. Los piratas del buque insignia temblaban mientras miraban. Sabían que Roy cargaría contra el buque insignia después de destruir los barcos piratas que los rodeaban. Que no cunda el pánico. Amand se obligó a mantener la calma y luego sacó con cuidado un muñeco vudú del bolsillo del pecho. Este muñeco vudú exudaba un hedor nauseabundo de la cabeza a los pies, su rostro era siniestro e inquietante, y nadie sabía de qué material estaba hecho. Después de sacar el muñeco vudú, Amand arrastró a un pirata desde un lado. Luego cortó el cuello del pirata con su alfanje, haciendo que la sangre saliera de su cuello y cayera sobre el muñeco vudú.
ocurrió una escena extraña. El muñeco vudú absorbió rápidamente la sangre roja que le salpicó. No es suficiente. No es suficiente con maldecir a un demonio. Amanda apretó los dientes mientras arrastraba a 2 piratas más y los mataba para verter sangre sobre el muñeco vudú. Después de que el muñeco vudú se puso completamente rojo, Amanda lo colocó con cuidado en el suelo y comenzó a cantar algunos encantamientos en un idioma incomprensible. Originalmente, lo mejor era obtener ciertas partes del objetivo para maldecir, como cabello, uñas, etc. Después de enterrar estas cosas en el cuerpo del muñeco vudú, podrían aumentar y fortalecer el poder de la maldición del muñeco vudú. Sin embargo, Amand no estaba seguro de poder obtener algo de Roy, por lo que solo pudo lanzar el hechizo con fuerza. Siguiendo el encantamiento de Amand, el muñeco vudú, que yacía en el suelo, enderezó lentamente su cuerpo, como si una línea invisible lo sujetara y controlara. Cuando los piratas del buque insignia vieron esta extraña escena, no pudieron evitar Gulp y retroceda unos pasos en silencio. Sin embargo, a medida que el muñeco vudú estaba erguido, sus movimientos se volvieron cada vez más lentos. Cuando estaba a punto de levantarse por completo, pareció encontrar una gran resistencia. El sudor manaba de la frente de Amand. Era mucho más difícil maldecir a un demonio de la nada de lo que había imaginado. Al ver que el muñeco vudú no podía mantenerse erguido, Amand decidió morderse la lengua y rociar su sangre sobre el muñeco vudú. Con la sangre del taumaturgo, el muñeco vudú finalmente se puso de pie. Amand parecía como si acabaran de sacarlo del agua, y su cuerpo estaba cubierto por el hedor a sudor. Pero dejó escapar un suspiro de alivio. Amand extendió la mano y agarró el muñeco vudú. Luego sacó la daga de su cintura y la clavó en el brazo del muñeco vudú. Después de eso, Amand miró a Roy con nerviosismo. Roy acababa de congelar un barco pirata en un gran bloque de hielo negro como la boca del lobo y estaba a punto de cargar hacia el siguiente barco cuando sintió un dolor repentino en el brazo izquierdo. Roy miró hacia abajo y encontró una pequeña herida en su brazo izquierdo. Tenía unos 2 centímetros de largo y algo de sangre salía de él. ¿Eh? ¿Cuándo se rascó mi piel? Roy inicialmente pensó que había sufrido algunas heridas durante la caótica batalla, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Amand nunca hubiera pensado que a pesar de tener éxito en el uso del muñeco vudú, el efecto de maldición del muñeco vudú se había debilitado significativamente después de aplicarse a Roy. Su daga debería haber lisiado directamente uno de los brazos de Roy, pero fue solo un rasguño en Roy. Además, esta herida se curó en unos segundos gracias a la capacidad de autocuración de Roy. Roy reaccionó en este momento. ¿Fue esta herida que apareció de la nada por ser maldecida? Roy se quedó sin habla. ¿Maldecir a un demonio? ¿Qué está pensando el lanzador? ¿No sabe que los demonios son el origen de la magia negra? Como demonio, nació con una fuerte resistencia a las fuerzas oscuras, y el muñeco vudú de Amand también era un tipo de brujería nacida de la magia negra. Para los humanos, podría ser realmente aterrador, porque una vez que la maldición tuviera éxito, significaría que su vida y su muerte estarían bajo el control del lanzador. Pero para los demonios, era solo un pequeño problema. Después de ser golpeado por la maldición del vudú, Roy sintió rápidamente la fuente de la maldición y se fijó en el buque insignia donde estaba Amand. ¿Está el lanzador en ese barco? Roy vio que la forma del barco de Amand era diferente a la de otros barcos piratas e inmediatamente se dio cuenta de que era un buque insignia, así que planeó darle al lanzador un regalo de bienvenida inolvidable. Aunque la magia de la maldición era extraña, era fácil de romper. Podrías simplemente matar al lanzador o destruir al medio. Roy se enfrentó a un barco pirata que estaba congelado por él en el mar, extendió la mano y la levantó lentamente. Bajo la psicoquinesis de Roy, el pequeño velero se sacudió violentamente y el hielo hizo fuertes crujidos. En su nave insignia, Amand se dio cuenta de que su maldición parecía tener poco efecto en Roy. Estaba desesperado, sabiendo que su magia negra no tenía mucho efecto en este demonio. Al ver que sus barcos piratas eran destruidos continuamente, ya tenía la intención de retirarse. Sin embargo, antes de que pudiera dar la orden de retirarse, vio a Roy haciendo algo en un barco. ¿Qué quiere hacer él? Amand se preguntó. No es suficiente. Reforzarlo de nuevo. Roy reforzó su salida de psicoquinesis. Las venas estaban saliendo de sus brazos. A medida que aumentaba la salida de psicoquinesis, el velero congelado finalmente se liberó de la fuerza de succión del agua de mar con un boom y flotó bajo el control de Roy. Al ver esto, Amand jadeó. Finalmente supo lo que Roy quería hacer. Rápido. Correr. Correr. Amand rugió. Los piratas en el buque insignia también se asustaron.
Bajo el rugido de Amand, desesperadamente giraron el timón y abrieron las velas, queriendo dar la vuelta y huir. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Roy hizo girar el velero flotante con todas sus fuerzas. Dibujó un arco en el aire y se estrelló contra el buque insignia de Amand. Aunque era solo un pequeño velero de madera, era bastante pesado. Este era el límite de la actual psiquikinesis de Roy, por lo que era difícil controlar el objetivo cuando lo lanzaba. Aún así, fue como una pesadilla para los piratas del buque insignia. Cuando la enorme sombra del velero en el cielo los envolvió, la mente de todos se quedó en blanco. Comentario. Boom. Ocurrió una terrible colisión. El buque insignia de Amand solo había girado la mitad de su cuerpo cuando el velero de Roy lo golpeó. Bajo el inmenso impacto, la proa del buque insignia se elevó alto y los piratas en el barco gritaron mientras volaban alto. Luego fueron golpeados por innumerables fragmentos con una enorme fuerza cinética y se convirtieron en cadáveres en el aire. Capítulo 104. Aparece el diablo de los mares. Esta trágica escena fue presenciada por todos los piratas supervivientes, lo que les hizo pensar simultáneamente: mamá, quiero irme a casa. Muy poderoso. ¿Cómo podrían los humanos competir con el demonio? Incluso el capitán Amand había fallado. Quizás solo esos sacerdotes y ángeles podrían matar al demonio. El buque insignia, que había sido partido por la mitad, comenzó a hundirse lentamente en el agua. Los piratas que habían caído al agua nadaban desesperadamente lejos del buque insignia porque sabían que sería demasiado tarde para escapar una vez que apareciera el remolino del barco que se hundía. Roy voló sobre el buque insignia y buscó al taumaturgo que lo maldijo. No sabía si la persona estaba muerta, pero tenía que conseguir la medium. A pesar de que la maldición era demasiado débil para ser de alguna utilidad contra él, no era un sentimiento agradable ser maldecido por otros. La mayoría de estos piratas eran gente común, por lo que siempre que pudiera encontrar los lugares con fluctuaciones mágicas, podría encontrar al lanzador o al medium. Roy sintió cuidadosamente las fluctuaciones mágicas, solo para descubrir que una de ellas se hundía lentamente hasta el fondo del mar. Roy supuso que podría ser el medium usado para lanzar la maldición, así que se sumergió en el mar. En este momento, el buque insignia de los piratas todavía se estaba hundiendo. Después de que Roy entró a mar, algo podría caer sobre su cabeza en cualquier momento, pero con la fuerza de su cuerpo, estas cosas no podían representar ninguna amenaza. Persiguió la ubicación de las fluctuaciones mágicas y pronto encontró al muñeco vudú que se hundía lentamente. Esta cosa era bastante extraña. No había flotado en el agua del mar, sino que se había hundido. Roy lo agarró. Es tan feo. ¿Qué es? Roy estaba un poco desconcertado, pero aún así salió del mar y voló de regreso al cielo. Roy agarró el muñeco vudú y lo rompió en pedazos. Después de que el muñeco vudú estuvo fuera del control del taumaturgo, podría destruirlo sin preocupaciones. Sin embargo, Roy pensó en el lanzador. Cuando destruyó los otros barcos piratas, recordó esos monstruos parecidos a zombies. Sintió que esos monstruos parecidos a zombies probablemente también estaban controlados por el lanzador que lo maldijo. Roy no tenía la intención de dejar ir a este tipo, que era como un hechicero negro. Como conocía la magia negra, eso significaba que también tenía fluctuaciones mágicas sobre él. Aunque el rango de detección de Roy para el poder mágico no era grande, estos piratas habían caído al agua y no podrían nadar demasiado lejos. Por lo tanto, Roy voló sobre el mar y comenzó a buscar. Amand tuvo suerte. Estaba en la cubierta de la proa antes. Debido al giro urgente, Roy no lo había golpeado directamente cuando estrelló el velero y Amand fue arrojado al mar. Pero aún así, todavía estaba gravemente herido. Toda su pierna derecha estaba rota y todo su cuerpo estaba cubierto de heridas. En este momento, estaba agarrado a un trozo de madera y flotando en el mar mientras jadeaba pesadamente. Cuando descubrió que Roy volaba abajo sobre el mar, Amand se dio cuenta de inmediato de que probablemente Roy lo estaba buscando. Los rastros de brujería negra en él no se podían ocultar. Leer en tu novela ligera sabiendo que definitivamente sufriría un destino peor que la muerte si caía en manos de Roy, Amand solo podía encontrar una manera de escapar. Imitó a los demás piratas supervivientes y se alejó remando desesperadamente del campo de batalla. Sin embargo, olvidó una cosa. Como capitán, su ropa era mucho mejor que la de los otros piratas, y Roy encontró a Amand poco después. No solo vio a través de su identidad de capitán, sino que también encontró rastros de poder mágico en él. Roy no se molestó en perseguir a Amand cuando vio que escapaba. Abrió la boca y escupió una bomba de hielo a Amand.
En lugar de llamarlo bomba de hielo, era mejor llamarlo aire congelado del tamaño de un puño. Giraba violentamente mientras volaba muy rápido, dejando un rastro de niebla blanca en el aire mientras volaba hacia Amanda. Esta fue una versión mejorada del aliento helado de Roy. El principio era muy simple. No era más que comprimir el aura de escarcha dispersa antes de escupirla. Bueno, de hecho, sentí ganas de escupir. Oh, pues. Cuando giró la cabeza para mirar la masa de aire helado que entraba, Amanda se sintió desesperado. Sabía que esta vez estaba condenado. Ya lo lamentó. Si hubiera sabido que el demonio era tan poderoso, no habría salido al centro de atención en ese entonces. Ahora que no había logrado matar al demonio, perdería la vida. Sin embargo, justo cuando el corazón de Amanda era como cenizas agonizantes y Roy pensó que podía matar a este lanzador de magia negra, de repente, hubo una explosión en la superficie del mar. Las olas salpicaban cuando un enorme tentáculo salió del agua y se bloqueó entre la masa de aire congelado de Roy y Amanda. ¡Pen! La masa de aire congelado explotó y el fuerte aura helada que contenía se liberó de inmediato. El enorme tentáculo bloqueó la masa de aire congelado de Roy, por lo que tuvo que soportar el aura fría que brotó de él. El hielo negro que llenaba el aire cubrió instantáneamente el tentáculo, e incluso las olas que creó se convirtieron en hielo. Sin embargo, el hielo negro no duró mucho en el tentáculo antes de estallar. Aunque el tentáculo no parecía herido, el rugido de la bestia que sonó un poco doloroso vino de debajo del mar. Kraken. Amanda estaba atónito. Reconoció el tentáculo a primera vista. Se atrevió a jurar que nunca había estado tan feliz de ver el tentáculo del Kraken. Davy Jones había venido. Como para probar las palabras de Amanda, la superficie del mar se abrió de repente y un barco gigantesco de aspecto feroz irrumpió en la superficie. Su velocidad era tan rápida que con un whoosh, emergió del agua y se paró frente a todos. El casco cubierto de algas y percebes. Las velas desgarradas. Y los cuernos de la proa que estaban llenos de dientes afilados mostraban la identidad del barco. El holandés errante, el legendario buque de guerra del diablo de los mares, Davy Jones. Los piratas supervivientes miraron el acorazado que había perforado fuera del agua con ojos sin vida. Normalmente, podrían haber tenido miedo de la aparición del holandés errante, pero ya no tenían la fuerza para temer. Había aparecido un demonio, un lich y un perro del infierno, así que no era gran cosa tener otro Devil of Neseas. Solo Amanda sintió una fuerte sensación de esperanza, y ciertamente sabía por qué Davy Jones estaba aquí. La cubierta del Flying Dutchman todavía tenía agua saliendo de ella, pero un grupo de extrañas criaturas ya estaba parado en la cubierta. Liderándolos estaba Davy Jones, con cara de pulpo. Tenía una pipa en la boca y sus pequeños ojos miraban fijamente a Roy en el aire. La barba en forma de tentáculo en su barbilla seguía retorciéndose. En el momento en que Roy vio a Davy Jones, inmediatamente recordó al Gyojin que había ahuyentado cuando entró por primera vez en este mundo. Era uno de los subordinados de Davy Jones. El Gyojin había venido a buscar el alma de Cassandra. Después de que Roy lo ahuyentó, ya estaba preparado para ser encontrado por Davy Jones. Sin embargo, no esperaba que Davy Jones nunca apareciera frente a él durante estos 2 o 3 meses. Ciertamente era imposible que el Gyojin no hubiera transmitido su mensaje. Roy estaba seguro de que Davy Jones fue la primera persona en enterarse de su existencia. Pero durante tanto tiempo, Davy Jones actuó como si no supiera nada durante un tiempo. Roy pensó que no quería entrar en conflicto con un demonio como él, por lo que decidió hacer la vista gorda a Cassandra. Alma. Por supuesto, esto fue algo bueno. Roy no quería tener nada desagradable con Davy Jones cuando era innecesario. Sin embargo, Roy ahora sintió que había adivinado mal. Justo cuando estaba a punto de matar al taumaturgo, apareció de repente Davy Jones. Además, trajo el Kraken. ¿Qué es lo que quiere hacer? Capítulo 105. Absorción de fuerza. Davy Jones y Roy se miraron el uno al otro durante un rato antes de que finalmente se sacara la pipa con la boca. Sin embargo, en el momento en que abrió la boca, su tono fue muy antipático. «Demonio, te he estado tolerando durante mucho tiempo», dijo Davy Jones. «¿Cuántas almas quieres quitarme?» Roy sacudió la cola con sorpresa. «Eso es extraño. Pensé que ya no cumplías con tu deber de guiar almas». «Incluso si no estoy cumpliendo con mi deber, no significa que pueda dejar que saquees almas». Davy Jones golpeó el costado del barco con su mano izquierda parecida a un cangrejo. «Ya no miraré en el alma de la niña, pero has seguido matando a más piratas y robando sus almas. Si te permito seguir así, ¿estás planeando matar a todos en este océano?» «He dicho que esto es parte del contrato demoníaco».
A Roy no le importaba tanto. Es fácil para mí detenerme. Simplemente entrega al pirata con la oreja perdida y su tripulación pirata. Pero los piratas no parecen planear hacerlo. Davy Jones en realidad se quedó sin palabras sobre esto. De hecho, si los piratas pudieran entregar a los asesinos, no habría tantos problemas. Sin embargo, si los piratas fueran tan obedientes, ¿seguirían siendo llamados piratas? Incluso el aterrador de Bill of Neseas no podía controlar los pensamientos de los piratas ni lo que querían hacer, pero tenía que detener la creciente matanza de Roy y Cassandra. No era porque Roy hubiera arrebatado las almas de estos piratas muertos en cualquier caso, Davy Jones ya no estaba guiando almas ahora, y no podía molestarse con saber a dónde iban esas almas. Pero si el asunto involucraba a los Pirate Lords, Davy Jones tenía que manejarlo. No podía permitir que Roy matara a Amanda. La razón de esto fue naturalmente debido a Calypso, la diosa del mar. En ese entonces, Davy Jones se enamoró de Calypso y aceptó voluntariamente el puesto de capitán del Flying Dutchman para ayudar a Calypso a guiar las almas de los que murieron en el mar para que pudiera tener una cita con ella una vez cada 10 años. Sin embargo, no esperaba que la diosa del mar fuera tan temperamental. Levantó a Davy Jones y no fue a la cita. El desconsolado Davy Jones dio a luz al odio del amor. Sacó su corazón y lo enterró con las cartas de amor que le escribió a Calypso. Pero esto no fue suficiente. Les contó a los 9 señores piratas sobre el método para sellar a Calypso y los usó para sellar a Calypso para que se convirtiera en una mujer común. Pensó que una vez que perdiera su poder, Calypso cambiaría de opinión y estaría con él de nuevo. Desafortunadamente, este movimiento no pareció funcionar en Calypso. Davy Jones no esperó a que Calypso cambiara de opinión. En cambio, la maldición que sufrió continuó. Aunque no lo admitió, Davy Jones lo lamentó. Sabía que si no se quitaba el sello de Calypso, o si ella no moría, la maldición del holandés errante no podría deshacerse. En ese entonces, cuando sellaron Calypso, los 9 señores piratas tenían un objeto de sellado en sus manos, y solo ellos sabían de qué se trataba. Leer en tu novela ligera com. Amand también era uno de los Pirate Lords que había participado en el ritual de sellado en ese entonces. Si Roy mataba a Amand, este objeto de sellado nunca se volvería a encontrar. En ese momento, Calypso estaría sellado para siempre, y la maldición sobre el holandés errante tampoco sería levantada nunca. Este era un asunto serio. Por supuesto, Davy Jones no pudo ver morir a Amand, por lo que solo pudo aparecer aquí y salvar la vida de Amand. Amand, naturalmente, sabía por qué había venido Davy Jones y estaba muy contento. Sabía que mientras aún tuviera la ficha, Davy Jones haría todo lo posible para protegerlo. Ya que no quieres echarte atrás, entonces solo puedo expulsarte. Como era de esperar, Davy Jones le dijo esto decisivamente a Roy después de estar en silencio por un rato. Cuando su voz cayó, el enorme kraken bajo el mar también emergió. Sus enormes tentáculos salieron del agua de nuevo, y esta vez, varios tentáculos se entrelazaron en una gran red que barrió hacia Roy. Roy agitó sus alas de demonio y esquivó un ataque directo de uno de los tentáculos mientras Agonía de Escarcha lo cortaba. Pero para sorpresa de Roy, el poder destructivo de Agonía de Escarcha no logró cortar el tentáculo. Los tentáculos del kraken estaban cubiertos con una gruesa capa de coral muerto y conchas en forma de algas. Estas cosas hicieron que el kraken sintiera un dolor insoportable, pero al mismo tiempo, proporcionaron una capa de defensa para el kraken. Además, los tentáculos ya eran difíciles para empezar, por lo que después de que Frostmourne los cortó, la resistencia que recibió fue inmensa. Comparado con eso, el ataque de Agonía de Escarcha no fue tan efectivo como el ataque de poder de las heladas. La capa defensiva formada por corales y algas podría aislar los ataques físicos, pero no la transmisión de temperatura. Después de que el kraken había detenido la masa de aire congelado de Roy antes, el kraken había sufrido algunas heridas. El rugido que soltó en ese momento lo demostró. En el aire, Roy esquivó los implacables ataques del kraken, pero no apartó a Frostmourne. Ciertamente sabía que el ataque de Agonía de Escarcha no tuvo mucho efecto en el kraken, pero lo que quería hacer era no causar daño al kraken. Buscando otra oportunidad, Roy apuñaló ferozmente un tentáculo que pasaba. Esta vez, la punta de Agonía de Escarcha finalmente se perforó un poco, y Roy pudo ver un líquido turbio saliendo de donde apuñaló. Al mismo tiempo, una tenue luz brilló en Frostmourne. Una enorme fuerza transmitida desde Agonía de Escarcha y luego se fusionó con el cuerpo de Roy. Esto fue absorción de fuerza. Roy había establecido este atributo especialmente para Agonía de Escarcha para que pudiera usarlo cuando se encontrara con criaturas grandes.
Este atributo era en realidad muy inútil cuando se usaba contra la gente común. Esto se debió a que el efecto de absorción de fuerza solo podía extraer alrededor del 10% de la fuerza del objetivo de ataque y no se podía acumular repetidamente. La gente común no tenía mucha fuerza, por lo que la absorción del 10% no podía aumentar mucho la fuerza de Roy, pero era diferente cuando se usaba en criaturas grandes. Al principio, el objetivo imaginario de Roy eran en realidad dragones. Sabía que con su cuerpo de demonio, el crecimiento de su fuerza no podía ser ilimitado. Además, sin importar cuánto aumentara, era imposible que creciera al mismo nivel que la fuerza de los dragones. Por lo tanto, en el futuro, usando la absorción de fuerza y complementándola con sed de sangre, podría equilibrar la diferencia en su fuerza y la de los dragones y matarlos. Pero ahora, no vio un dragón, pero vio un kraken con el mismo tamaño y fuerza. Por supuesto, Roy tuvo que probar. Roy sintió que los músculos de su cuerpo se hinchaban bajo el efecto de la absorción de fuerza. Aunque era solo el 10%, la fuerza transmitida desde el kraken ya era muy impactante. Estaba claro qué tipo de fuerza aterradora poseía. La fuerza que absorbió no se pudo mantener para siempre. Había un límite de tiempo, por lo que Roy no se atrevió a demorarse. Después de guardar Frostmourne, inmediatamente usó Bloodlust en sí mismo. Con 2 potenciadores de fuerza, Roy sintió como si pudiera atravesar la tierra con un solo golpe. Buscó una oportunidad y de repente cerró los brazos, abrazando uno de los tentáculos del kraken. Después de agarrar el tentáculo, voló hacia el cielo y comenzó a tirar hacia arriba con todas sus fuerzas. Con un ruido atronador, Roy sacó gradualmente el kraken que se escondía bajo la superficie del mar. Incluso el kraken se sorprendió y se quedó atónito por un momento. Después de que el kraken se dio cuenta de lo que estaba pasando, rápidamente remó con los tentáculos que aún tenía debajo del agua para usar el poder de la corriente de agua contra la atracción de Roy. El agua podría traer flotabilidad a Kraken, pero también podría traer resistencia a Roy. Si Roy no podía sacar el kraken del agua ahora, sería difícil intentar sacarlo de nuevo. Roy solo pudo rendirse con pesar cuando se dio cuenta de que el kraken de abajo se estaba volviendo cada vez más fuerte. Había querido ver qué tan grande era el kraken, pero no esperaba que ya no pudiera sacarlo después de sacar solo la mitad. Es una pena que el entorno me esté limitando. De lo contrario, si pudiera llevarlo al aire, este tipo no sería tan amenazante, pensó Roy mientras de repente destellaba y aparecía a decenas de metros de distancia. Y en el momento en que desapareció, un chorro de agua extremadamente delgado pasó volando por su posición original. Fue un cuchillo de presión de agua extremadamente peligroso que escupió Davy Jones. Capítulo 106. Emparejado uniformemente. En este mundo de piratas del Caribe, Davy Jones, el diablo de los mares, fue definitivamente el representante más notable de los poderes sobrenaturales de este mundo. A diferencia de la brujería negra de Amand, que usaba muñecos vudú, Davy Jones podía realizar algo de magia verdaderamente destructiva. Estos cuchillos de presión de agua eran en realidad solo chorros de agua eyectados a alta presión y tenían una capacidad de corte muy poderosa. Roy voló en el aire y esquivó varios cuchillos de presión de agua disparados por Davy Jones. También respondió disparando bombas de aire congeladas a Davy Jones, pero todas fueron bloqueadas por el kraken. Roy vio que esto no era una solución. Davy Jones parecía tratar al kraken como su escudo de carne, y los ataques de largo alcance no tuvieron mucho efecto en él. Por lo tanto, Roy buscó un espacio, se lanzó hacia el holandés errante y aterrizó en la cubierta del barco fantasma con un tub. No creo que dejarás que el kraken ataque tu nave. Con este pensamiento en mente, Roy extendió la mano, convocó a Agonía de Escarcha y atacó a Davy Jones. Hubo un sonido metálico cuando Davy Jones sacó su espada en un intento de bloquear Frostmourne. Desafortunadamente, la espada en su mano no parecía ser nada especial. Cuando entró en contacto con Frostmourne, se partió en dos. Frostmourne continuó, cortando el pecho de Davy Jones y partiéndolo por la mitad. Sin embargo, Davy Jones no murió. Dejó caer su espada y colocó su mano sobre la muñeca de Roy. Con un chapoteo, una enorme bola de agua apareció instantáneamente y envolvió a Roy. Después de que Davy Jones atrapó a Roy con un hechizo de prisión de agua, no pudo evitar sonreír con aire de suficiencia. Su cuerpo, que fue dividido en dos por Roy, comenzó a cerrarse lentamente. Quería apreciar la lucha de Roy en la prisión de agua, pero descubrió que Roy no entró en pánico en absoluto. El poder de la escarcha brotó e instantáneamente convirtió la bola de agua que lo atrapaba en un trozo esférico de hielo. Luego luchó con fuerza y el hielo inmediatamente se rompió en fragmentos. ¡Maldición! Odio a los demonios de hielo.
Davy Jones parecía disgustado. Si hubiera sido cualquier otro demonio, habría sido extremadamente difícil escapar del hechizo de la prisión de agua. Pero desafortunadamente, Roy era un demonio helado. Después de liberarse, Roy brilló y apareció detrás de Davy Jones. Agonía de escarcha lo apuñaló en la espalda. Leer en tu novela ligera com. Ah. Davy Jones gritó antes de detenerse de repente. Con una sonrisa en su rostro, extendió su mano parecida a un cangrejo y trató de romper la espada de Roy. Desafortunadamente, su fuerza no pareció ser suficiente para romper la hoja hecha de hierro demoníaco del abismo. Roy lo pateó y sacó su espada. Después de que Davy Jones se levantara, la herida perforada en su pecho volvió a sanar. Al ver esto, Roy sintió un dolor de cabeza. Había herido a Davy Jones 2 veces, pero no sangraba en absoluto. De esta manera, el atributo Bleeding de Frostmourne no funcionaría en él. Es inútil. Davy Jones parecía haber adivinado los pensamientos de Roy. Señaló la cubierta bajo sus pies y dijo: soy el capitán del Flying Dutchman. Mientras esté en este barco, soy invencible. ¿Es eso así? Roy miró sus pies. Al segundo siguiente, un aura intensa y fría emanó de él y comenzó a extenderse a toda la nave. El holandés errante empezó a congelarse. No solo el barco, sino incluso Davy Jones y sus subordinados Gyojin estaban helados. El duro hielo negro pronto congeló al Flying Dutchman en una prisión de hielo, y los prisioneros eran las esculturas de hielo de Davy Jones y los demás. Después de que se completara la congelación, bajo el control de Roy, el hielo negro rápidamente comenzó a colapsar hacia adentro. Todo el hielo emitía crujidos mientras se comprimían y rompían constantemente. Roy batió sus alas y salió volando de la cubierta. El holandés errante comenzó a distorsionarse y encogerse sin cesar. Esta extraña escena dejó boquiabiertos a los piratas supervivientes. Con un fuerte bam, el hielo negro se convirtió en polvo de cristal, y el holandés errante desapareció. Al ver esto, Roy exhaló un suspiro de alivio. ¿No dijo Davy Jones que mientras existiera el holandés errante, no moriría? Por lo tanto, Roy incluso destruyó el barco juntos. Sin embargo, justo cuando Roy pensó que había matado con éxito a Davy Jones, apareció un enorme remolino en el mar. Este enorme remolino apareció donde acababa de estar el Flying Dutchman. Mientras el remolino giraba, un gran barco flotaba lentamente desde el fondo del remolino. Roy jadeó. Este gran barco era sin duda el holandés errante. Renació. Davy Jones todavía estaba de pie en la cubierta del Flying Dutchman mientras se reía de Roy. Demon, ¿te ves sorprendido? ¿Este es el poder de la diosa del mar Calipso? Roy sondeó. En el momento en que escuchó el nombre de Calipso, la sonrisa de Davy Jones desapareció, pero aún asintió y dijo: eso es. Admito que eres muy aterrador. Esta es la primera vez que veo que el Flying Dutchman se descompone, pero es inútil. Este es un barco bendecido por Calipso. Incluso si se rompe, renacerá rápidamente. El corazón de Roy se hundió cuando escuchó esto. Se dio cuenta de que probablemente había pensado mal. Incluso si Calipso fue sellado por 9 señores piratas mortales, era probable que hubieran usado medios clandestinos para completar el sello. Si la gente sintiera que Calipso era muy débil debido a esto, sería un gran error. Roy no sabía si Calipso era un dios real, pero si lo era o no, con la característica imperecedera mostrada por el holandés errante, podía imaginar lo poderosa que era. Por supuesto, el oponente actual de Roy era Davy Jones, no el Flying Dutchman. El Flying Dutchman era un artefacto divino creado por Calipso, pero el capitán del Flying Dutchman no lo era. El capitán podía ser reemplazado, lo que significaba que podía morir. El punto principal era el corazón de Davy Jones. Toda la fuerza de Davy Jones provino del Flying Dutchman, y esto parecía ser algo similar a un contrato demoníaco. Para convertirse en el capitán del Flying Dutchman, tuvo que ofrecer su corazón para firmar un contrato con este barco. Pero la parte complicada fue que después de matar al capitán del Flying Dutchman, era equivalente a hacerse cargo de los deberes de la otra parte y convertirse en el nuevo capitán del Flying Dutchman. Después de recordar estas cosas, Roy finalmente se dio cuenta de que no podía matar a Davy Jones a menos que pudiera encontrar su corazón. Incluso si lo encontrara, no podría matar a Davy Jones porque no quería convertirse en el nuevo capitán de este barco fantasma. Después de pensarlo un poco, Roy decidió retirarse. Ahora supuso que la persona que usó el muñeco vudú para maldecirlo era uno de los 9 señores piratas, y Davy Jones había aparecido aquí solo para salvar al señor pirata. Pelear con Davy Jones no tenía sentido. Roy no pudo matarlo, pero Davy Jones tampoco pudo hacerle nada.
Su batalla fue inútil, aparte de perder el tiempo y gastar poder mágico. Entonces Roy guardó Frostmourne, voló por los aires y le dijo a Davy Jones: «Está bien, lo dejaré pasar esta vez. Pero dije antes que no me detendré si no puedo encontrar a esos piratas, así que será mejor que avises al tipo que salvaste. Si quieres acabar con este desastre, será mejor que entregues a esos piratas lo antes posible». Con eso, Roy hizo un gesto con la mano hacia el mar y agarró a todas las almas que flotaban en él con psicoquinesis. A diferencia de la gente normal, Davy Jones podía ver almas, por lo que su rostro no pudo evitar oscurecerse, pero no dijo nada. Como había dicho Roy, Davy Jones también estaba indefenso contra Roy. Después de todo, la batalla en este momento no solo fue en el mar sino también en el Flying Dutchman. Era la tierra natal de Davy Jones. Aún así, el holandés errante se había derrumbado una vez debido a Roy, y tuvo que confiar en el poder que dejó Calypso para renacer. Entonces, incluso si Roy capturara una gran cantidad de almas justo debajo de sus narices, no podría recuperarlas. Solo pudo golpear el costado del barco y maldecir: «¡Maldito demonio!». Luego hizo que sus hombres controlaran el barco y se sumergieran de nuevo en el agua. Roy tomó un barco pirata y usó el poder de las heladas para convertir el barco en un nuevo barco fantasma congelado antes de partir con Fat Tiger y Cassandra. Solo Amand y sus subordinados piratas supervivientes quedaron flotando en el mar, en busca de objetos que les salvaran la vida. Después de que Amand subió a un bote salvavidas, miró con miedo persistente al mar con cadáveres flotando alrededor y murmuró para sí mismo: «¿Debería convocar una reunión de los señores piratas?». Sintió que necesitaba escuchar las opiniones de los otros Pirate Lords. Porque incluso si realmente quería entregar a los asesinos, necesitaba tomar prestada la fuerza de los otros Pirate Lords para buscarlos. Esto se debió principalmente a que la información proporcionada por el demonio era demasiado vaga. Había miles de piratas en el mar y había muchos piratas sin oídos. En cuanto a matar a una joven allá en el cielo, había incluso más piratas así. Con solo un señor de los piratas como él investigando, ¿cuándo podría encontrarlos? Por lo tanto, era imposible sin la ayuda de los otros Pirate Lords. Capítulo 107. Reacción en cadena. La noticia de que el señor pirata del Mar Negro, Amand, no había podido matar al demonio y casi fue aniquilado pronto se extendió por todo el Mar Caribe. Al instante, los piratas volvieron a entrar en pánico. Incluso aquellos que nunca antes se habían encontrado con un demonio y sentían que los demonios no eran nada especial, finalmente se dieron cuenta de lo poderoso que era el demonio. Esa era toda la flota del señor pirata del Mar Negro. Tal flota podría escapar ilesa incluso si se encontraran con la flota de la Royal Navy, pero fue derrotada por el demonio. En particular, se dijo que el demonio casi había matado al pirata Lord Amand. Si no fuera por la aparición del diablo de los mares, Davy Jones, en el momento crítico, los 9 señores piratas ya podrían haberse convertido en 8. Entre los piratas, no faltaron los creyentes de la iglesia. Después de escuchar esta noticia, estos creyentes no pudieron evitar orar, esperando que el Santo Padre y el Espíritu Santo pudieran escuchar sus oraciones y enviar un ángel para eliminar este demonio. Ahora, todos los piratas en el Mar Caribe ya no se atrevían a salir al mar, preocupados de chocar con el barco fantasma congelado. Sin embargo, lo interesante fue que el comercio marítimo normal mejoró mucho porque la actividad pirata ya no era desenfrenada. Sin embargo, todos sabían que tal situación no duraría mucho. Esta fue la gran era de los descubrimientos y hubo enormes beneficios en el océano. Los piratas pudieron contenerse por un tiempo, pero no pudieron contenerse para siempre. La clave era cómo resolver el problema de este barco fantasma congelado y el demonio. Después de que Pirate Lord Amand regresara en un estado lamentable, ya había enviado un mensaje a los otros Pirate Lords, solicitando convocar una reunión de Pirate Lords para buscar una solución. Los piratas naturalmente se enteraron de esta noticia, por lo que solo pudieron esperar pacientemente. Amand quería celebrar una reunión de Pirate Lord. Su intención era ver si el poder de los 9 señores piratas podía sellar a este demonio, al igual que el sello de Calypso. Sin embargo, poco más de una semana después, la noticia que recibió no fue optimista. Esto se debió a que 2 Pirate Lords habían declarado claramente que no vendrían. Cada señor de los piratas tenía su propio territorio. Pero la venganza de Roy y Cassandra solo afectó al Mar Caribe. Los otros Pirate Lords, que estaban lejos, no se vieron afectados, por lo que por egoísmo, no pretendieron meterse en el agua fangosa. Actualmente no estaban preocupados. De hecho, en las cartas, incluso se burlaron de Amand y dijeron que se había sobreestimado a sí mismo. ¿Por qué no se quedó en el Mar Negro y esperó a que terminara? ¿Por qué tuvo que lucirse?
Ahora que su flota casi se había ido, debería tragarse su orgullo y podría olvidarse de arrastrar a los otros Pirate Lords al agua para vengarse de él. Cuando Amand vio las respuestas, pisoteó furiosamente. Deseó poder usar el muñeco vudú para maldecir a estas personas que estaban agregando insulto a la herida. No solo estos dos Pirate Lords, sino que recibió la noticia de que el resto de los Pirate Lords tampoco planeaban venir. Sin otra opción, Amand solo pudo encontrar a Davy Jones de nuevo, con la esperanza de que pudiera aparecer y reunir a los otros Pirate Lords como cuando sellaron a la diosa del mar Calipso. Leer en tu novela ligera com. Sin embargo, Davy Jones rechazó la propuesta de Amand sin dudarlo y dejó en claro que no volvería a atacar al demonio. Davy Jones sabía muy bien que no podía hacer nada con este demonio. El poder de Davy Jones provenía del Flying Dutchman, y su principal habilidad era controlar el agua y las olas. Pero desafortunadamente, este demonio usó el poder de la escarcha, que era completamente diferente de los demonios legendarios que usaban el poder del fuego. Aunque Davy Jones no pudo morir, tampoco pudo matar a este demonio. La única forma en que podía pensar era hacer que el Kraken pensara en una forma de devorar a este demonio y luego encarcelarlo en su propia prisión demoníaca, que estaba en el fin del mundo, una tierra de nada. Quizás esta era la única forma de atrapar realmente a este demonio. Sin embargo, Davy Jones no reveló este método para enmendar porque la tasa de éxito de este método fue muy baja. Este demonio tenía una fuerza aterradora. En ese entonces, casi había sacado el Kraken del mar. Además, podía volar a gran velocidad. ¿Cómo pudo el Kraken tragárselo así? Davy Jones tampoco estaba dispuesto a involucrarse en este lío. La razón por la que vino a salvar a Amand fue que él era uno de los Pirate Lords y tenía una parte del sello de Calipso. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que Amand no muriera y el resto no tuviera nada que ver con él. Como capitán del holandés errante, no necesitaba saquear barcos para sobrevivir como piratas, y el objetivo del demonio tampoco era él. Entonces, ¿valió la pena lastimarse mutuamente con un demonio tan poderoso? Davy Jones no estaba dispuesto a lidiar con eso, y los otros Pirate Lords tenían sus propios pensamientos y no querían venir. En este momento, Amand también se dio cuenta de que no tenía esperanzas de venganza, así que simplemente decidió ignorarlo. Trajo su flota restante de regreso al Mar Negro. Este era el Mar Caribe, no su territorio, por lo que no había necesidad de que hiciera nada por los piratas aquí. Cuando llegó la noticia de la partida de Amand, todos los piratas del Mar Caribe quedaron atónitos. Todavía esperaban que el señor de los piratas saliera y tomara la decisión por ellos, pero no esperaban que Amand los dejara solos. Los piratas que no tenían líder finalmente comenzaron a discutir. Al mismo tiempo, surgieron todo tipo de ideas. Algunos abogaron por reunir a todos los piratas en el Mar Caribe para luchar juntos contra el demonio, mientras que otros abogaron por ponerse en contacto con la Iglesia y la Royal Navy para que persiguieran al demonio. Otros sintieron que también podrían encontrar a los asesinos y entregárselos al demonio. Independientemente del argumento, hubo una gran cantidad de partidarios. Como resultado, las tres partes discutieron incesantemente. Todos los días, una batalla verbal se convertiría rápidamente en una pelea grupal. Luchaban hasta que sus caras estaban magulladas y golpeadas, pero no podían llegar a una conclusión. Roy ya estaba mentalmente preparado para esta situación. Tenía muy claro que no debería tener demasiadas esperanzas para estos piratas dispersos. Sin embargo, no importaba. Continuó atacando a estos piratas en el mar con Cassandra. Mientras se atrevieran a salir al mar, Roy se aseguraría de que no regresaran ni cosecharan sus almas. También sabía que los piratas que mataron a Cassandra debieron haber escuchado la noticia y se escondieron. De lo contrario, si todavía se atrevían a aparecer en el mar, Roy y Cassandra deberían haberlos encontrado hace mucho tiempo. Se habían escondido y los otros piratas del Mar Caribe se habían convertido en chivos expiatorios. A Roy no le importaba esto. Después de todo, para él, ayudar a Cassandra a vengarse y completar el contrato del demonio era un objetivo, y el otro objetivo era reunir tantas almas como fuera posible para que no regresara con las manos vacías cada vez que iba a otro mundo. Cuanto más tiempo se escondían los asesinos, más los odiarían los otros piratas. Al final, ayudarían a Roy a desenterrar a esta gente. Las almas que Roy recogió se usaron para fortalecer su poder mágico. En la batalla con Davy Jones, Roy descubrió que había algunos poderes increíbles en estos mundos alternativos. Aunque la magia de Davy Jones no fue útil contra Roy, las características imperecederas del Flying Dutchman hicieron que Roy se sintiera preocupado. Por supuesto, si Roy realmente quería lidiar con Davy Jones, no era imposible.
Cuando el holandés errante renació, Roy pudo sentir que el poder mágico en el barco fantasma parecía haber disminuido un poco. Quizás fue porque el virus del poder mágico contenido en su poder de hielo se había tragado algo del poder mágico en la nave fantasma. Si pudiera congelar la nave y permitir que el Magic Power Virus devorara continuamente el poder mágico en la nave fantasma, realmente podría destruir al Flying Dutchman desde su origen. Sin embargo, la cantidad de poder mágico consumido por el virus era muy poca y el poder mágico contenido en el holandés errante era extremadamente poderoso. Roy no sabía cuánto tardaría el virus en consumirlo. Quizás tomaría mucho tiempo. Por lo tanto, la retirada de Roy en ese momento se debió a que, de hecho, no quería seguir molestándolo. Aparte del tiempo y el esfuerzo, sintió que también tenía que considerar la reacción de la diosa del mar Calipso. Después de todo, el Flying Dutchman era suyo. Si Roy lo destruyera por completo, equivaldría a ofender a una diosa del mar. Los días siguientes demostraron que Davy Jones no tenía ninguna intención de pelear con él, y el Flying Dutchman nunca volvió a aparecer frente a Roy. Los piratas del Mar Caribe habían estado discutiendo durante mucho tiempo, pero aún no se les ocurrió una idea. A medida que se volvían cada vez más pobres, se dieron cuenta de que no podían seguir así. Tenían que encontrar a alguien que tomara la iniciativa y tomara una decisión. Por lo tanto, comenzaron a pensar en formas de encontrar al señor pirata del Mar Caribe. ¿Y quién era el señor pirata del Mar Caribe? El famoso Jack Sparrow. Jack Sparrow era el capitán del Black Pearl, y su padre, Edward Teague, fue una vez el señor de los piratas que dominó el Mar Caribe. Después de que su padre se jubiló y se convirtió en el guardián del código pirata, le pasó el artículo que selló Calypso a Jack Sparrow. Por lo tanto, Jack Sparrow era el actual señor pirata del Mar Caribe. Sin embargo, el problema era que los piratas no habían visto a Jack Sparrow durante mucho tiempo. Después de preguntar, se sorprendieron al descubrir que había un motín en el Perla Negra. Barbosa, un pirata que se había rendido a Edward Teague debido a su bancarrota, instigó a la tripulación del Perla Negra a amotinarse porque no estaba dispuesto a aceptar a Jack Sparrow como sucesor. Después de que exiliaron a Jack Sparrow, ocuparon el Perla Negra. Casualmente, fue poco después de la aparición del demonio y el Lich. Jack Sparrow estaba exiliado y nadie tenía idea de dónde estaba ahora. Los piratas se quedaron aún más estupefactos cuando se enteraron de la noticia. No tenían más remedio que buscar a Barbosa, esperando que saliera y se hiciera cargo de la situación. Así, los piratas comenzaron a buscar el Perla Negra. Sin embargo, lo que no sabían era que mientras buscaban el Perla Negra, el barco fantasma congelado de Roy recibió a un invitado. Y este invitado era a quien los piratas habían querido encontrar al principio, el señor pirata del Mar Caribe, Jack Sparrow. Capítulo 108, otro trato. Aunque este barco se había convertido en un barco fantasma congelado, su naturaleza no había cambiado mucho. Dado que Roy y Cassandra odiaban la luz del sol, Roy había congelado el barco no solo para crear una sensación de misterio, sino también para usar la diferencia de temperatura para crear niebla y bloquear la luz del sol. Como tal, toda la nave estaba cubierta en realidad por una fina capa de niebla, y solo al acercarse a ella se podía ver claramente el barco fantasma congelado. Cuando descubriste este barco, ya estabas muy cerca de él. Se sentía como un fantasma que aparecía y desaparecía, razón por la cual la gente del Mar Caribe llamó a este barco un barco fantasma. Las personas que navegaban por el Mar Caribe, ya fueran piratas o comerciantes, ya habían aprendido la lección. Una vez que descubrieran alguna niebla en el mar, pensarían inconscientemente que el barco fantasma congelado había aparecido e inmediatamente optarían por desviarse. Si realmente no podían evitarlo, detenían cuidadosamente el barco y esperaban hasta que hubieran observado detenidamente la niebla antes de avanzar. Todos evitaron el barco fantasma congelado. Debido a esto, cuando Roy vio que alguien había tomado la iniciativa de buscar el barco fantasma congelado, naturalmente se sorprendió mucho. En particular, Roy reconoció a esta persona de un vistazo. Jack Sparrow. Para ser honesto, Roy se sorprendió un poco cuando vio a Jack Sparrow porque lo saludó cálidamente. Estaba remando en un bote pequeño. Mientras atravesaba la niebla y se acercaba al barco fantasma congelado, agitó las manos hacia el barco y gritó: «¡Oye! ¡Espere! ¡Ayuda!». Fat Tiger fue el primero en escuchar el sonido. Inclinó la cabeza por el costado del barco y miró a Jack Sparrow. Cuando Jack Sparrow vio a Fat Tiger, se sintió aún más feliz. Miró a Fat Tiger y gritó: «Perro. Buen perro. ¿Podrías bajar la escalera de cuerda y dejarme subir?». Fat Tiger inclinó sus tres cabezas.
No entendía por qué este tipo que parecía un poco loco no le temía sino que quería abordar el barco. En este momento, Cassandra también flotó. Se paró junto a Fat Tiger y miró a Jack Sparrow con expresión fría. No se podía decir que tenía un rostro frío porque Cassandra no tenía rostro, solo un esqueleto, por lo que no tenía expresión. Estaba mirando a Jack Sparrow. Al ser mirado así por un esqueleto, el cabello de una persona normal se habría erizado. No sería capaz de soportarlo y quería darse la vuelta y huir, pero Jack Sparrow no lo hizo. En cambio, se quitó el sombrero de capitán e hizo una reverencia caballerosa. Señora, estoy tan feliz de verla. Cassandra no sabía qué hacer. Aunque era un lich aterrador a los ojos del mundo, en sus recuerdos seguía siendo esa adolescente. Cuando alguien la veía, tendría miedo o querría matarla, pero nadie la había saludado así. Cassandra no pudo evitar darse la vuelta y mirar a Roy, que estaba sentado en una enorme silla congelada en la terraza. ¡Que suba! Roy se quedó un poco sin habla. Parecía que Jack Sparrow era tan atrevido como decían los rumores. De hecho, tomó la iniciativa de encontrar el barco donde estaban el demonio, el perro del infierno y el lich. Sin embargo, también tenía curiosidad por saber qué quería hacer Jack Sparrow. Leer en tu novela ligera com. Roy, que carecía de conocimientos de navegación, no se dio cuenta de lo difícil que era encontrar su barco fantasma congelado en el vasto mar. Fat Tiger bajó la escalera de cuerda congelada desde el costado del barco. Jack Sparrow miró la escalera de cuerda y la pisó con cuidado con un pie para probarla. Después de darse cuenta de que no se rompería, subió por la escalera de cuerda. Después de llegar a la cubierta, Fat Tiger naturalmente se inclinó hacia adelante y olió a Jack Sparrow. Roy se dio cuenta de que cuando Fat Tiger se movía, Jack Sparrow estaba muy nervioso y todo su cuerpo estaba tenso. Pero después de darse cuenta de que Fat Tiger no tenía intención de atacarlo, se relajó y agitó su mano suavemente, tratando de ahuyentar a Fat Tiger con cuidado. Fat Tiger olió su esencia y se alejó después de darse cuenta de que era solo una persona común y no representaba ninguna amenaza. En ese momento, como una doncella, Cassandra se quedó al lado de Roy sin decir una palabra, y Roy se recostó en su silla y miró a Jack Sparrow en silencio. Sin embargo, a Jack Sparrow no le importaba en absoluto. Forzó una sonrisa en su rostro y se inclinó ante Roy. Ah. Debe ser el gran rey demonio cuya fama se está extendiendo como la pólvora por el mar. Es la primera vez que te veo. Soy el capitán Jack Sparrow. Capitán del Perla Negra. Roy no respondió y continuó mirándolo. Jack Sparrow se estremeció, se frotó los brazos y dijo. Digo, este barco hace demasiado frío. ¿No quieres hacer un fuego para calentar? Bueno, está bien, parece que no vas a encender fuego para calentar. Jack Sparrow solo pudo cambiar su tono. Entonces, si no le importa, ¿puedo tomar un sorbo de ron? Porque ya no soporto el frío. Roy siguió sin decir nada mientras veía a Jack Sparrow actuar solo. La escena fue extremadamente incómoda. Jack Sparrow también se dio cuenta de que su sentido del humor parecía ser incapaz de lidiar con esta situación, por lo que simplemente se dio por vencido. Extendió las manos y dijo, está bien, estoy aquí para hacer un trato contigo. Después de escuchar esto, Roy finalmente abrió la boca. Se sentó lentamente y levantó la barbilla para hacer un gesto a Jack Sparrow. ¿Oh? ¿Qué trato? Jack Sparrow dio dos pequeños pasos, se acercó al asiento de Roy y susurró. Escuché que estabas buscando a un grupo de piratas, y a uno de ellos le falta una oreja, ¿verdad? ¿Sabes quiénes son? Cassandra no pudo evitar interrumpir y preguntar cuando escuchó esto. Señora, no lo sé. Jack Sparrow sonrió encantadoramente y dijo. Pero puedo ayudarte a encontrarlos. Estás mintiendo. Cassandra se enojó. Ni siquiera sabes quiénes son, entonces, ¿cómo puedes encontrarlos? Sin embargo, después de escuchar las palabras de Jack Sparrow, Roy tuvo un destello de inspiración y reaccionó de inmediato. Brújula. A lo que se refería Jack Sparrow era a su brújula que podía apuntar en la dirección de lo que estaba buscando. Como era de esperar, Jack Sparrow sacó una pequeña caja cuadrada de sus brazos y la abrió para revelar la aguja dentro. Sacudió la brújula y le dijo a Cassandra. Señora, a veces no sé quién es la otra parte y no sé dónde están. Esta brújula tiene un poder mágico. Cuando lo sostienes, puedes seguir lo que más deseas en tu corazón y luego señalar la dirección para que lo alcances. Roy de repente extendió la mano y le arrebató la brújula. Roy sostuvo la brújula y sintió cuidadosamente el poder mágico en ella. Descubrió que el poder mágico débil de la brújula era muy similar al poder mágico del holandés errante.
Probablemente también fue una creación de la diosa del mar Calipso. Roy le arrebató la brújula a Jack Sparrow, y quiso retirarla, pero no se atrevió a hacerlo, luciendo en conflicto. Roy lo miró inexpresivamente y dijo: «Dado que esta brújula es tan mágica, ¿no tienes miedo de que te robe?» No. Será mejor que no hagas eso. Jack Sparrow levantó su mano derecha y sus dedos se agitaron suavemente en un gesto extraño cuando dijo: «Esta brújula solo se puede prestar a otros si yo lo permito. Si me lo arrebatas, será inútil». Roy miró la brújula y descubrió que la aguja giraba al azar. Pero esto era porque Roy realmente no quería ir a ningún lado. Roy sabía que Jack Sparrow estaba mintiendo. ¿Qué quiso decir con pedir su permiso? Roy recordó vagamente que Barbosa y Lord Beckett parecían tener la idea de tomar la brújula de Jack Sparrow. Si realmente no podían usarlo sin permiso, ¿por qué estas personas todavía tendrían la intención de tomar la brújula? Sin embargo, aunque Roy sabía que había mentido, no denunció a Jack Sparrow. Después de devolverle la brújula, Roy preguntó: «Dime. ¿Qué deseas?» «Excelente». Jack Sparrow elogió mientras tomaba la brújula. «Quiero que me ayudes a recuperar mi perla negra». Roy se sorprendió cuando escuchó esto. Esto se debió a que escuchó algo de información de esta oración. En este momento, parecía que Jack Sparrow acababa de ser exiliado no hace mucho. Originalmente, Jack Sparrow debería haber ido a buscar a Davy Jones y hacer un trato con él. Davy Jones lo ayudó a recuperar su Black Pearl. A cambio, Jack Sparrow tuvo que trabajar duro en el Flying Dutchman durante 100 años. Sin embargo, después de recuperar el Perla Negra, Jack Sparrow no cumplió su palabra y evitó la persecución de Davy Jones. Pero ahora, parecía que debido a su apariencia, Jack Sparrow tenía otro objetivo con el que comerciar. Quizás fue porque escuchó que Roy y Cassandra estaban buscando una tripulación pirata, y Jack Sparrow tenía algo así como una brújula mental. Esto hizo que Jack Sparrow se diera cuenta de que el precio que tendría que pagar para negociar con Roy podría ser mucho menor que el precio que tendría que pagar para negociar con Davy Jones. Por lo tanto, aunque sabía que Roy era un demonio, Jack Sparrow se le acercó. Sabía que hacer un trato con el demonio era un gran riesgo, pero para recuperar el Perla Negra, no le importaba nada. Roy podía entender lo que estaba pensando. Si la obsesión de Cassandra era la venganza, entonces la obsesión de Jack Sparrow era su Perla Negra. ¿Debo aceptar este trato? Roy no pudo evitar pensar. Las uñas afiladas de sus dedos golpeaban suavemente el apoyabrazos de la silla congelada, produciendo sonidos claros y rítmicos mientras golpeaba el hielo. Este sonido hizo que Jack Sparrow se sintiera incómodo en el barco silencioso. Aunque Jack Sparrow sintió la piel de gallina en todo el cuerpo, no se atrevió a hablar y esperó nerviosamente la respuesta de Roy. Capítulo 109, la verdadera intención del creador. Cuando se calmó y lo pensó detenidamente, Roy se dio cuenta de que había cometido un error. No debería ser otro socio de transacciones de Jack Sparrow sino el único. La situación real era que Jack Sparrow ya había buscado a Davy Jones una vez. Había buscado a Davy Jones para conseguir el Perla Negra que se había hundido hasta el fondo del mar. Para esta transacción, Jack Sparrow había llegado a un acuerdo con Davy Jones. Ambas partes acordaron que después de que Jack Sparrow fuera el capitán del Black Pearl durante 13 años, iría al Flying Dutchman para realizar trabajos forzados. Cuando hizo el trato, Jack Sparrow probablemente no pensó demasiado en ello. Pero para su sorpresa, después de que el Perla Negra fuera rescatada, Jack Sparrow solo se convirtió en el capitán durante 2 años antes de que Barbosa lo traicionara con éxito. Durante los últimos años, el capitán del Perla Negra había sido Barbosa, y Barbosa había estado saqueando todo el mar Caribe con la ayuda de la velocidad del Perla Negra. Jack Sparrow no podía soportar esto acostado, y había estado buscando oportunidades para recuperar el Perla Negra. Roy había pensado que él era el otro socio comercial de Jack Sparrow, pero ese no era el caso. A medida que pasaba el tiempo, el límite de tiempo entre Jack Sparrow y Davy Jones era cada vez menor. Si Jack Sparrow se atrevía a encontrar a Davy Jones para que lo ayudara a recuperar el barco, incluso si Davy Jones lo ayudaba por segunda vez, probablemente lo capturaría primero para cumplir la promesa. Davy Jones solo podía bajar a tierra una vez cada 10 años porque estaba a cargo del Flying Dutchman. Si Jack Sparrow quería incumplir su palabra y no cumplir con el acuerdo, no debería acudir a Davy Jones en este momento. Como no pudo encontrar a Davy Jones, solo pudo pensar en otra forma de recuperar su Perla Negra. Pero si la suposición de Roy era correcta, Barbosa y los demás ya estaban sufriendo la eterna maldición de las monedas de oro aztecas y no se habían convertido ni en humanos ni en fantasmas.
Durante un largo período de tiempo, Barbosa y la tripulación del Perla Negra corrían de un lado a otro para buscar las monedas de oro aztecas esparcidas por todo el lugar para acabar con la maldición. Roy sintió que Jack Sparrow ya debía haber sabido sobre la situación de Barbosa y los demás. Frente a estos malditos traidores, Jack Sparrow probablemente no pudo pensar en ninguna buena idea, así que vino a buscar a Roy después de escuchar la noticia de que Roy era un demonio. Si Roy no lo ayudaba, Jack Sparrow solo podía seguir deambulando. Probablemente tomaría bastante tiempo hasta que encontrara a Elizabeth, que tenía una moneda de oro azteca, en Port Royal antes de que pudiera tomar represalias contra Barbosa. Después de darse cuenta de esto, Roy entendió de inmediato que Jack Sparrow en realidad le estaba rogando, pero Roy no necesitaba a Jack Sparrow. Aunque su brújula era mágica, Roy ahora estaba inspirado. Podría usar su alma para crear una herramienta similar a través del sistema para encontrar a los asesinos. Por lo tanto, Roy negó con la cabeza y dijo: «No. Lo que propusiste no es suficiente. Leer en tu novela ligera así es». Este trato que Jack Sparrow había mencionado era completamente inútil para Roy. Para Roy, después de cosechar las almas de los piratas, podría encontrar a esos piratas en cualquier momento y ayudar a Cassandra a llevar a cabo su venganza contra su primer objetivo. ¿No es suficiente? Jack Sparrow se sorprendió cuando escuchó esto. Ahora solo soy un pirata sin hogar. ¿Qué más quieres? No me digas que quieres mi alma como Davy Jones. Roy lo miró y dijo: ¿para qué quiero tu alma? No hay nada especial en tu alma. Sí, en opinión de Roy, aunque Jack Sparrow era una figura importante en este mundo, su alma no era diferente de cualquier otra. Desde que mató a Van Helsing en el mundo de Van Helsing, Roy había entendido que estos mundos de fantasía eran en realidad mundos paralelos. La historia de estos mundos podía cambiarse y los supuestos protagonistas eran solo personajes especiales en ciertos periodos. Situaciones como Van Helsing, quien fue una de las encarnaciones de Gabriel, eran muy raras. Además, con el personaje de Jack Sparrow, dado que había mencionado su alma, significaba que había pensado en no cumplir su palabra. De lo contrario, ¿cómo podría una persona que no había caído completamente al fondo tomar la iniciativa de intercambiar su alma con un demonio? Me entristece oírte decir eso, dijo Jack Sparrow. Pensé que el alma del capitán Jack Sparrow podría valer más. ¿Está bien? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Roy no pudo evitar mirar a Cassandra. Luego extendió sus garras y apretó lentamente su mano dedo a dedo frente a Jack Sparrow. Dijo con frialdad: lo que quiero es que la gente de este mundo me tema. Quiero que sepan que mi existencia representa la existencia del abismo del infierno. Cuando la gente comete crímenes imperdonables, las puertas del infierno se abrirán para ellos. En cuanto a mí, el demonio Osiris es el juez del abismo del infierno. Aunque sus palabras fueron un poco tontas, de hecho fueron las sinceras palabras de Roy. Después de escuchar las palabras de Roy, Jack Sparrow se quedó atónito. Los círculos oscuros bajo sus ojos hacían que su expresión pareciera bastante cómica. Espera. Jack Sparrow dijo con cuidado: ¿estás seguro de que eres un demonio y no un ángel? ¿Hay alguna diferencia entre un ángel y un demonio? Roy lo miró. ¿Alguna vez has pensado por qué existen los demonios? El bien y el mal son dos caras de la misma moneda. Cuando los ángeles pueden tocar sus trompetas para extinguir la vida, ¿por qué los demonios no pueden traer la salvación? Sin destrucción, ¿cómo puede haber vida nueva? La existencia del cielo es para guiar las buenas intenciones de las personas, y la existencia del infierno es para advertir contra la malicia de las personas. ¿Hay algo malo con eso? Jack Sparrow estaba estupefacto, al igual que Cassandra. Pero ella estaba sin vida, por lo que nadie podría decirlo. Sin embargo, justo cuando Roy dijo esto, la niebla que rodeaba al barco fantasma congelado se disipó silenciosamente. El sol brillaba, pero no desprendía ningún sentimiento ominoso. En cambio, se sintió extremadamente suave. Todo el mar estaba extrañamente en calma y no había un solo movimiento en el aire. Todo el mar estaba tan tranquilo como un espejo, como si el mundo entero se hubiera detenido en este momento. En este extraño silencio, Roy sintió como si hubiera una voz susurrándole al oído. Pero a pesar de que se esforzó por escuchar, todavía no podía oírlo con claridad y no sabía lo que le decía esa voz murmurante. No solo el murmullo, Roy también sintió algo cálido envolver su cuerpo. Esta cálida sensación no era ni la brisa del mar ni la luz del sol, ni era un poder mágico o un aura. Roy no pudo explicarlo. No supo cuánto tiempo duraba esta extraña situación que parecía como si aún durara el tiempo. Quizás unos minutos, o quizás solo un instante.
Cuando Roy recuperó el sentido, descubrió que el aire volvía a fluir y que la superficie del mar se ondulaba ligeramente. El murmullo había desaparecido y el calor que envolvía su cuerpo había desaparecido. Cassandra se movió de nuevo. Se arrodilló lentamente frente a Roy y dijo: «Maestro, gracias por su orientación». Aunque Jack Sparrow no era como Cassandra, no era tan despreocupado como solía ser. Reflexionó seriamente sobre las palabras de Roy y dijo: «Bueno, tal vez lo que escuché del demonio es mucho más real que lo que escuché de la iglesia». A Roy no le importaba lo que los dos estuvieran diciendo. Todavía estaba perdido, preguntándose qué había pasado justo ahora. Estaba seguro de que definitivamente no era una ilusión, pero cuando sintió su cuerpo, no encontró nada inusual en él. Solo cuando Roy abrió la interfaz del sistema se dio cuenta de que algo extraño había sucedido realmente. En el panel de atributos de Roy, un talento había aparecido silenciosamente. Votante del abismo. No hubo explicación, solo signos de interrogación. Se desconocía el origen y la descripción. Incluso cuando preguntó al sistema, el sistema no sabía qué estaba pasando. Roy estaba realmente confundido. Este talento parecía tener algo que ver con el extraño murmullo anterior. ¿Qué fue ese murmullo? ¿El lenguaje de todas las cosas? ¿La voluntad del gran Dao del cielo? ¿O fue alguna otra existencia indescriptible? Este murmullo apareció después de que dije esas palabras, lo que significaba que la fuente del mismo deberían ser mis palabras. ¿Podría ser que mis palabras hubieran expuesto los secretos de los cielos? Pero eso no es correcto. ¿No se dice que exponer los secretos de los cielos trae consigo el castigo? Por ejemplo, reducir su vida útil. ¿Por qué tengo un talento adicional? Votante del abismo. Aunque Roy no entendía el verdadero significado de este talento, solo escuchar este nombre le hizo sentir que era extraordinario. Definitivamente fue algo bueno. Llegó tan de repente que no estaba preparado mentalmente. Roy murmuró para sus adentros. En este momento, Roy todavía no sabía cuán poderosas eran las palabras que decía. De hecho, el hecho de que pudiera decir esas palabras significaba que había comprendido la verdadera intención del Creador. Durante millones de años, a medida que pasaba el tiempo, había muy pocos en el cielo y el infierno que pudieran recordar esta verdadera intención. Para luchar por las almas, el cielo y el infierno habían estado constantemente en guerra, y los ángeles y los demonios habían olvidado durante mucho tiempo la intención original del Creador. Un lado se trató a sí mismo como dioses nobles, mientras que el otro lado olvidó su misión original y cayó en la destrucción y la masacre, incapaz de liberarse. Ahora, en cambio, era Roy, un demonio con pensamientos y recuerdos humanos, quien lo había comprendido de Cassandra. Por lo tanto, en el momento en que dijo esas palabras, un poder similar al espíritu del lenguaje se había formado dentro de él. El Creador se había ido hacía mucho tiempo, pero no importa cuánto tiempo pasara, siempre había personas que podrían comprender su voluntad. Y estas personas eran los llamados votantes. Roy no sabía esto en este momento. Solo podía suspirar por lo mucho que aún se desconocía en este mundo misterioso. Capítulo 110. El juego del demonio. Roy no podía averiguar qué le había sucedido, por lo que solo podía dejar de lado su curiosidad por el momento. En este momento, los ojos de Jack Sparrow seguían mirando alrededor mientras observaba la situación en el barco. Cuando se dio cuenta de que lo que le había propuesto no era lo que quería el demonio frente a él, comenzó a considerar cómo escapar. Era muy peligroso hacer un trato con un demonio. Cuando la negociación fracasó, Jack Sparrow estaba preocupado. ¿Y si el demonio estaba de mal humor y se llevó directamente su alma? Roy notó lo que estaba pensando Jack Sparrow. No le importaba mucho el alma de Jack Sparrow, pero no sería un demonio si lo dejaba abandonar su barco tan fácilmente. Roy de repente tuvo una idea. Se puso de pie, caminó frente a Jack Sparrow y se inclinó para mirarlo fijamente. Aunque no estoy interesado en tu trato, eres la primera persona en este mundo que me encuentra, así que puedo darte un trato preferencial. ¿Qué tipo de trato preferencial? Jack Sparrow preguntó con cuidado. Otro trato. Roy le sonrió a Jack Sparrow. ¿Te gusta el dinero? Por supuesto. Jack Sparrow se encogió de hombros ligeramente, fingiendo estar tranquilo. ¿A quién no le gusta el dinero en este mundo? En ese caso, te daré una oportunidad. Roy extendió su mano derecha en el aire, su palma mirando hacia la cubierta. Jack Sparrow estaba desconcertado sobre lo que Roy quería hacer, pero antes de que pudiera preguntar, un destello dorado apareció en la mano de Roy. ¡Din! Un objeto de oro cayó sobre la cubierta y produjo un sonido nítido y agradable. Cuando Jack Sparrow escuchó el sonido, sus oídos se animaron de inmediato.
Antes de que pudiera gritar de sorpresa, otro objeto de oro cayó de la mano de Roy. 1 pieza, 2 piezas, 10 piezas, 100 piezas. Bajo la mirada estupefacta de Jack Sparrow, una gran cantidad de barras de oro caían continuamente del vacío y aterrizaban en la cubierta, chocando con las otras barras de oro y emitiendo sonidos nítidos. ¡Oh mi Dios! Jack Sparrow se arrodilló. Ignorando el peligro de ser golpeado por las barras de oro, se abalanzó sobre ellas. Leer en tu novela ligera.com. Sin embargo, Roy todavía estaba liberando las barras de oro del espacio del sistema. Jack Sparrow, que estaba arrodillado, fue enterrado rápidamente en barras de oro. Al final, Roy finalmente dejó de soltar las barras de oro cuando Jack Sparrow fue enterrado con solo su cabeza todavía expuesta. En este momento, la mayor parte de la cubierta estaba sumergida por las barras de oro. Los miles de barras de oro relucientes hicieron brillar los ojos de Jack Sparrow, y disfrutó con entusiasmo de esta sensación de estar tendido en la pila de oro. No le importó que estuviera casi enterrado, sino que intentó nadar en la pila de oro, agitando las barras de oro y haciendo ruidos metálicos. Al mirar la expresión emocionada de Jack Sparrow, Roy confirmó que los humanos realmente no podían ver el gas negro en el oro. Después de que Jack Sparrow se divirtiera lo suficiente en este montón de oro, Roy dijo con una expresión tranquila: ¿Qué te parece? ¡Oh Dios mío! Jack Sparrow agarró unas barras y las besó con fuerza. Es verdad. Definitivamente no eres un demonio sino un ángel de verdad. No, ni siquiera los ángeles son tan generosos como tú. Oh, mira estos lindos pequeños. Son tan encantadores y sus voces son tan dulces. Ellos son las cosas más lindas del mundo. Después de ver los miles de lingotes de oro, el tono de Jack Sparrow hacia Roy cambió, e incluso se dirigió a Roy con respeto. Roy miró a Jack Sparrow, quien aparentemente ya estaba considerando el oro como suyo. No dijo una palabra y permitió que Jack Sparrow se deleitara con ella. Después de un rato, Roy dijo de repente con calma: sé que amas este oro, pero ¿quién te dijo que te lo iba a dar todo? Cuando estas palabras llegaron a los oídos de Jack Sparrow, fue como un rayo caído del cielo. Se quedó helado. ¿Qué dijiste? ¿No me lo das? Jack Sparrow se volvió incrédulo y miró a Roy con una expresión extremadamente maravillosa en su rostro. Roy volvió a su silla congelada y se sentó de nuevo. Con una mano en la mejilla, le dijo a Jack Sparrow: todavía tengo mucho oro como este. Lo que ves ahora es como máximo el 1%. Incluso se puede decir que si saco todo el oro, la nave entera no podrá caber en todo. Después de escuchar esto, Jack Sparrow respiró hondo, pero su respiración se volvió pesada. Incluso este barco no puede caber todo el oro. ¿Cuánta riqueza es esa? Quizás debido a la estimulación de esta riqueza, la mente de Jack Sparrow estaba un poco más clara en este momento. Preguntó cuidadosamente: generoso señor, si no escuché mal en este momento, parecía haber dicho ¿me daría otra oportunidad para hacer un trato? Así es. Roy asintió. La regla de esta transacción es que dejes lo que tengas encima y luego podrás llevar el mismo peso en oro de mi barco. ¿Cómo es? ¿Es justo? Este es el trato preferencial que solo tú puedes recibir. Roy no pudo evitar sonreír. Aunque la sonrisa de Roy era aterradora sin importar cómo la mirara, a Jack Sparrow no le importaba menos y preguntó con impaciencia: ¿en serio? ¿Cualquier cosa? Por supuesto. Roy asintió de nuevo para confirmar con él. Incluso extendió la mano e hizo un gesto de por favor comience su actuación. Al segundo siguiente, Jack Sparrow se quitó inmediatamente el sombrero de capitán y lo arrojó a la cubierta. Luego se quitó el abrigo. Poco después, Jack Sparrow incluso se desnudó. Toda la ropa que tenía, junto con los accesorios desordenados, su pistola, machete, botella de ron, etc. Se quitó todo. Quería cambiar estas cosas por el oro de Roy. Muy bien. Roy movió su dedo y la ropa de Jack Sparrow flotó en el aire. Roy lo pesó y dijo: todas estas cosas juntas pueden cambiarse por 2 kilogramos de oro. Tan pronto como terminó de hablar, 20 barras de oro se separaron de la pila de oro, volaron frente a Jack Sparrow y luego cayeron a sus pies. Como estaba desnudo, Jack Sparrow temblaba de frío en el barco fantasma congelado. Pero cuando miró las 20 barras de oro a sus pies y luego las miles de barras de oro en la pila, Jack Sparrow sintió instantáneamente el gran contraste y dijo apresuradamente: espera. Espere. Hay más. Roy no habló y le hizo un gesto para que continuara. Jack Sparrow parecía haber pensado en algo y con los dedos en un gesto extraño, recogió la botella de ron vacía del suelo y se dio la vuelta. Se escuchó un sonido de salpicaduras y en la botella apareció un líquido amarillo anaranjado.
Después de que terminó de orinar, se sacudió con cuidado, por miedo a derramar una gota. Siguió adelante hasta que toda su vejiga estuvo vacía antes de darse la vuelta y mirar a Roy con inquietud. Roy estaba maldiciendo a Jack Sparrow en su corazón, pero permaneció inexpresivo. Asintió, expresando su reconocimiento, y arrojó 2 lingotes de oro. Jack Sparrow exhaló un suspiro de alivio y continuó buscando algo que pudiera usar para cambiar por oro. Incluso se cortó el cabello, solo para descubrir que el cabello era demasiado claro y no se podía cambiar por mucho oro. De lo contrario, Roy pensó que incluso podría haber intercambiado con el cabello de abajo. Cuando no pudo encontrar nada al final, Jack Sparrow de repente vio el machete que arrojó sobre la cubierta. Cogió el machete e hizo algunos golpes. Luego, vacilante, miró su brazo, que se había vuelto negro después de no bañarse durante mucho tiempo. En este momento, Roy se sentó derecho. Se acercaba a la parte más importante del juego. Roy había dicho antes que cualquier cosa podía cambiarse por oro, pero ¿cuánto peso podían tener algunas posesiones mundanas? Por lo tanto, el jugador de este juego definitivamente pensaría en la carne de su cuerpo. Con un brazo, incluso la carne y los huesos pesarían al menos 5 kilogramos. Y el oro que podría intercambiarse naturalmente sería más. Cassandra obviamente entendió el significado de Roy, por lo que su par de ojos esqueléticos también miraban fijamente a Jack Sparrow, queriendo ver qué elección tomaría. Jack Sparrow sostuvo el machete en su mano derecha e hizo un gesto en su brazo izquierdo, pero no pudo hacerlo. Roy no lo apresuró y solo miró. Después de luchar durante mucho tiempo, Jack Sparrow finalmente se rindió. Tiró el machete a un lado y le dijo a Roy abatido: «Eso es todo lo que puedo intercambiar». Roy no dijo nada y asintió. «Está bien, puedes llevarte el oro». Jack Sparrow abrazó las barras de oro en el suelo y las llevó a un costado del barco con una expresión reacia. Después de regresar al bote pequeño y dejar el oro, lentamente se fue remando el bote. Al final, no pudo cortarse el brazo. Al mismo tiempo, no abandonó la brújula. Era lo único que se había llevado y no usaba para cambiarlo por oro. Parecía que en su mente, esta brújula que podía usar para encontrar el perla negra era más importante que el oro. Por supuesto, también era posible que planeara usar la brújula para encontrar nuevamente el barco fantasma congelado de Roy y cambiarlo por oro por segunda vez. ¿Quién sabía cuál era su verdadero propósito? Después de que Jack Sparrow se fue, Cassandra le preguntó a Roy: «Maestro, ¿por qué hiciste ese trato con él?» «Solo quería ver lo codicioso que es», dijo Roy. Si realmente se hubiera cortado el brazo para cambiarlo por oro, entonces no habría estado lejos de la muerte. No lo habría tratado, y se habría desangrado hasta morir en este mar. Incluso si hubiera podido quitarse el oro, no habría tenido la vida para disfrutarlo. En ese momento, habría tomado su alma. Cassandra dijo: «Eso significa que este hombre tiene un resultado final, no está cegado por la codicia. ¿Quién sabe? Si le dijera que puede cambiarlo por 10 veces el peso en oro, ¿aún podría mantener su racionalidad?» Roy sonrió y regresó a cubierta. Recogió la ropa que había dejado Jack Sparrow y encontró un colgante del montón de ropa. Este colgante estaba originalmente en el pañuelo de Jack Sparrow y Roy lo reconoció de inmediato. «Esta es una de las fichas de los Pirate Lords que sella a la diosa Calipso, ¿verdad?» Como esperaba, lo conseguí sin ningún esfuerzo. Roy levantó el colgante, miró la moneda de plata en la parte inferior del colgante y no pudo evitar reír. Sí, Roy no había dudado en hacer un juego de intercambio así, e incluso soportó ver la fea actuación de Jack Sparrow para obtener la ficha de sello que su padre le había transmitido. Esto fue probablemente lo único que Jack Sparrow realmente podría haber sacado que podría considerarse que tiene poder de negociación. Capítulo 111. El trágico sujeto experimental. Para Roy, la única existencia que podría amenazarlo en este mundo era la diosa del mar Calipso. Aunque Roy no sabía cómo, en realidad había sido sellada por un grupo de mortales, lo que confundió un poco a Roy sobre si Calipso era un dios real. Pero al menos poseía un poder extraordinario. Esto estaba fuera de toda duda. No solo podía crear un barco indestructible como el Flying Dutchman, sino que también podía revivir a los muertos, guiar las almas de los muertos y crear enormes tormentas en el mar. Todas estas eran habilidades que Roy solo podía admirar por ahora. Aunque todavía estaba en un estado sellado, su alma estaba atrapada en un cuerpo mortal y no podía usar su poder divino. Nadie podía garantizar que los Pirate Lords no fueran lo suficientemente estúpidos como para liberarla. Después de todo, los demonios vinieron de otros mundos. Cuando cruzaron mundos desde el abismo, ya habían violado las reglas del mundo nativo y representaban una gran amenaza para él.
Si Calypso era realmente un dios de este mundo, entonces proteger las reglas y eliminar las amenazas era una de sus responsabilidades. Una vez que realmente se volviera libre, era muy probable que atacara a Roy. Roy era solo un demonio de rango medio ahora, y no tenía confianza para enfrentarse a las deidades. Por lo tanto, para evitar que ocurriera tal situación, Roy sintió que era necesario eliminar el riesgo en la cuna. Dado que Jack Sparrow había llamado a su puerta, Roy aprovechó la oportunidad para obtener la ficha de sello de Jack Sparrow. Jack Sparrow no había participado en la ceremonia de sellamiento en ese entonces, y su ficha le fue transmitida a su padre, por lo que no entendía la importancia de la ficha. Esto le dio a Roy una oportunidad. Ahora que tenía esta ficha, Roy no tenía que preocuparse por nada. Roy también quería probar los efectos del oro demoníaco, dejando que Jack Sparrow se lo llevara. Ya podía decir que el gas negro sobre el oro era un poder oscuro similar a una maldición, pero Roy no sabía si convertiría a las personas en criaturas no muertas como las monedas de oro aztecas en este mundo. Necesitaba observarlo. Después de guardar la ficha de sello de Jack Sparrow, Roy abrió la interfaz del sistema y comenzó a dibujar. Esta vez, Roy dibujó algo que parecía un globo ocular. En la imaginación de Roy, este globo ocular sería una cámara que podría usarse para reconocimiento y transmitiría directamente las escenas capturadas a los ojos de Roy. Equivale a un clon de sus ojos. Para hacer que el globo ocular vuele como un dron, Roy agregó un par de pequeñas alas de murciélago. Ojo de demonio. Controlable, moscas, teletransporte, comunicación de voz, invisibilidad, cámara de alta definición, transmisión de imágenes. Roy había querido durante mucho tiempo crear algo como esto, así que aprovechó esta oportunidad para crearlo. Roy no había usado mucho su habilidad de teletransporte, y su destino de teletransporte siempre había estado ligado a Fat Tiger. Ahora que tenía este ojo de demonio, Roy enlazó las coordenadas de teletransportación al ojo de demonio, que era equivalente a expandir su rango de teletransportación. Mientras hiciera más ojos de demonio y los extendiera, el vasto mar ya no sería su obstáculo y podría ir a cualquier parte de este mundo. Sin embargo, este demonelle consumió muchas almas para intercambiar. Las otras funciones no eran nada, pero las dos definiciones de posicionamiento de teletransporte e invisibilidad eran bastante caras. Leer en tu novela ligera com. Al final, Roy gastó 80 almas para materializar un ojo demonio, haciéndolo chasquear la lengua. Estas fueron las almas que obtuvo al matar después de activar el Halo of Fear. Si fueran almas ordinarias, probablemente habrían necesitado 100. Un ojo costaría 80 almas, 10 ojos costarían 800 almas y 100 ojos costarían 8000 almas. Aunque Roy quería hacer más, mirando el consumo, sintió que no debería hacer demasiados por ahora. Con un destello de luz en su palma, el ojo de demonio con alas pequeñas apareció en las manos de Roy. Roy lo arrojó suavemente, y el demonelle voló hacia el cielo y batió sus alas mientras perseguía a Jack Sparrow. Al mismo tiempo, la escena observada por demonelle se transmitió a los ojos de Roy. Estas dos visiones se sintieron muy extrañas y Roy tuvo dificultades para adaptarse por un tiempo. Esto hizo que Roy se preocupara un poco de que sería un poco difícil procesar tanta información cuando hubiera más ojos de demonio en el futuro. Parecía que tenía que pensar en formas de mejorarlo. Afortunadamente, después de estudiarlo por un tiempo, Roy descubrió que podía cortar esta imagen en cualquier momento. Debido a que estaba volando, el demonelle rápidamente alcanzó a Jack Sparrow. Para no dejar que Jack Sparrow lo descubriera, Roy controló el demonelle para que se volviera invisible. Luego descubrió que después de que el ojo del demonio se volviera invisible, lentamente extraería poder mágico de su cuerpo para mantener su estado de invisibilidad. Esto se debió a que el demonelle que creó era en realidad un tipo de máquina mágica, no una criatura, por lo que necesitaba proporcionarle energía cuando era invisible. La invisibilidad no consumía mucho poder mágico, y con la cantidad actual de poder mágico de Roy, podía durar bastante tiempo, así que no era nada. En ese momento, Jack Sparrow remaba en su bote con una mano y sostenía el demonio dorado que Roy le dio con la otra. De vez en cuando, daba un mordisco para verificar la autenticidad del oro. Jack Sparrow parecía bastante feliz en ese momento. Tarareaba una canción pirata desconocida y parecía muy complacido. Sin embargo, Roy descubrió que el gas negro en el oro estaba contaminando gradualmente a Jack Sparrow. El gas todavía era muy débil, pero cuanto más tiempo estuviera en contacto con el oro, más lo contaminaría. Jack Sparrow no sabía nada de esto y todavía estaba jugando felizmente con el oro. Roy no se sorprendió. Hizo que demonelle aterrizara en el mástil del barco de Jack Sparrow y continuó observando a Jack Sparrow.
Aproximadamente una hora después, el barco de Jack Sparrow se sacudió de repente. Bajo el mar, un enorme pez vela se estrelló contra el fondo del bote de Jack Sparrow por alguna razón desconocida. El temblor de ahora fue causado por eso. El pez vela escapó, pero durante la colisión, su pico duro, parecido a una espada, había creado un agujero en el fondo del bote de Jack Sparrow, y el agua de mar seguía fluyendo por el agujero. Después de comprobar los daños en el casco, Jack Sparrow maldijo. Sin embargo, no tenía ningún material para repararlo, por lo que solo pudo levantar rápidamente la vela y dejar que el barco avanzara con el viento. Encontró un cubo y sacó desesperadamente el agua de mar que se vertía en el fondo del bote. Pero todos sabían que esto solo podía retrasar el hundimiento del barco. Al final, sería inútil porque solo Jack Sparrow sacando agua solo nunca alcanzaría la velocidad a la que el agua entraba. Maldición. Cuelga ahí. Jack Sparrow maldijo mientras sacaba agua con todas sus fuerzas. Todavía está lejos de tierra. Realmente no quiero atarme tortugas marinas a los pies. Sin embargo, la realidad no cambió según la voluntad de uno. No importa cuánto lo intentó Jack Sparrow, el agua en el fondo del bote todavía se estaba acumulando. Al final, Jack Sparrow no tuvo más remedio que poner su oro en una bolsa frenéticamente, llevar la bolsa a la espalda y luego saltar al mar mientras sostiene un barril de vino. Cuando el barco se hundió, Jack Sparrow solo pudo abrazar el barril de madera y confiar en su flotabilidad para flotar en el mar. Afortunadamente, como excelente pirata, aún podía identificar la dirección en el mar. Pero en poco tiempo, la cara de Jack Sparrow se puso verde. Sintió como si algo le hubiera pinchado el pie, y pronto le salió un dolor agudo. Una hermosa medusa con su campana en forma de paraguas pasó lentamente junto a Jack Sparrow. Maldición. ¿Por qué hay una medusa aquí? Los ojos de Jack Sparrow se abrieron cuando vio la medusa. Afortunadamente, reconoció la especie de esta medusa y sabía que el veneno de la medusa no sería fatal. Rápidamente se tiró sobre el barril de madera y sacó los pies del agua para prepararse para el tratamiento de emergencia. Cuando levantó los pies, Jack Sparrow vio que tenía el tobillo hinchado. Pero no tenía un cuchillo a mano, por lo que solo podía usar sus uñas para abrirse la piel y exprimir la sangre del interior. Sin embargo, a pesar de que exprimió la sangre envenenada, aparecieron problemas mayores. Una aleta triangular apareció en el mar a lo lejos, y se acercaba rápidamente a Jack Sparrow. Un tiburón se sintió atraído por el olor a sangre. Esto no significaba que el olor a sangre sin duda atraería a los tiburones. Depende de si hay tiburones en la zona. Pero Jack Sparrow tuvo mala suerte. Este tiburón pasó cuando estaba exprimiendo la sangre envenenada. Al ver el tiburón, Jack Sparrow entró en pánico. Normalmente, mientras las personas no se muevan, es posible que el tiburón no ataque a nadie. Pero el problema era que todavía había sangre en el pie de Jack Sparrow. Sin otra opción, Jack Sparrow solo pudo respirar profundamente, hundirse en el agua y prepararse para luchar contra el tiburón entrante. Afortunadamente, lo que encontró esta vez no fue un gran tiburón blanco, sino un tiburón martillo un poco más pequeño. Este tipo de tiburón solo lastimaría a personas en situaciones extremas. Jack Sparrow entendió sus hábitos y finalmente lo ahuyentó. Jack Sparrow reapareció y se tumbó en el barril de madera, jadeando pesadamente. Aún así, no abandonó el oro en su espalda. Pensó que no debería haber nada más. Pero para su sorpresa, después de flotar en el mar durante más de una hora, hubo una fuerte ráfaga de viento. Aunque no era una tormenta, el viento soplaba en una dirección diferente a donde se dirigía Jack Sparrow. Bajo el fuerte viento, Jack Sparrow se alejaba cada vez más de su rumbo original. Esta vez, incluso Jack Sparrow estaba al borde de su ingenio. No había barcos a la vista y ni siquiera podía pedir ayuda. Solo podía dejar que el viento se lo llevara con desesperación. Después de ver las desgracias de Jack Sparrow a través del Demon Eye, incluso Roy se sorprendió. Finalmente entendió cuál era la maldición sobre el oro demoníaco. Parecía que después de ser contaminado por el gas negro, la suerte de Jack Sparrow siguió decayendo, tanto que se encontró con sucesos desafortunados uno tras otro.